El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta a primera hora un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, los contertulios Fabricio Vela y Alexis Moncayo. Bienvenidos. 6 de la mañana con 12 minutos, ya estamos en martes 23 de julio del año 2019, listos para comenzar con las noticias, entrevistas, comentarios de interés para toda nuestra amable audiencia. En esta jornada de martes y tras la habitual cadena dispuesta por el gobierno ecuatoriano, estamos ya listos para comenzar con a primera hora hasta las 8 de la mañana. Los contertulios listos, Alexis Moncayo y quienes habla Fabricio Vela para conducir este espacio de noticias, Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales, Juan Pablo Constante DJ Line en el Control Master. Contertulio, bienvenido, buenos días. Hola Contertulio, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos cordiales a todos ustedes amigos. Hoy martes 23 de julio de 2019, estamos ya listos para arrancar con nuestro programa a primera hora a través de la señal de la soberana del aire Majestad FM. Un fuerte abrazo a todos quienes nos ven en Santo Domingo, gracias a Majestad TV, quienes nos siguen y nos escuchan en todas nuestras frecuencias, Pichincha, Manaví, Esmeraldas, y quienes también están ya enganchados desde temprano a través de la web en el primer portal de este país, que es ecuadorinmediato.com, que tiene la gentileza de retransmitir nuestro espacio. Y pues ustedes, como siempre, están cordialmente invitados a participar del mismo. Nuestra cuenta de Twitter es @primerahora_s. Ahí sus opiniones, sus críticas, sus sugerencias, sus insultos, sus memes y demás serán siempre bien recibidos. Contertulio, ¿qué agenda proponemos para este martes 23? Oiga, tenemos una agenda muy interesante. Estará con nosotros el doctor Víctor Granda, quien integra el comité evaluador del proceso de evaluación, valga la redundancia, de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Para conversar con el doctor Víctor Granda, que además de su condición de jurista es un político con una amplia trayectoria, vamos a conversar con él sobre los detalles de este proceso de evaluación. También visitará nuestra mesa de trabajo el alcalde de la ciudad de La Tacunga, Byron Cárdenas, hablar algunos temas relacionados con su gestión, pero tal vez lo más mediático, lo más coyuntural, la decisión de la municipalidad de La Tacunga de no dar paso, de eliminar, de no efectuar para este año, y entiendo que es una medida que se aplicará también para el futuro, no dar paso a la elección de la reina de la ciudad, algo que también ha generado polémica y ha marcado el debate público de las últimas semanas acá en la capital de los ecuatorianos. Y en otras ciudades, ¿no? Como ¿sí? Por ejemplo Tabalo, donde también se plantean el tema de la reina del Yamor, ¿no? Por ejemplo, sé que en Cuenca también están en un debate similar, aunque el debate de Cuenca tiene otros matices, ¿no? Como por ejemplo, exigir que sea mujer desde el nacimiento, la candidata. Sí, una cosa ahí que también ha sido parte de la polémica. Y Yanine Cruz, asambleísta del movimiento Creo por la provincia de Loja y quien es una de las interpelantes del proceso de juicio político contra los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, también estará con nosotros en el curso de la jornada del día de hoy. Ahí tienen ustedes el menú de entrevistas y obviamente la opinión de los contertulios en los siguientes minutos. Vamos de inmediato con los titulares y luego con las noticias en a primera hora a las 6:15 en la mañana. El siguiente segmento tiene contenido y en a primera hora, los titulares de la jornada de hoy.
6 de la mañana con 16 minutos, aquí los titulares presentan las primeras pruebas en contra de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Este miércoles presentarán propuesta jurídica para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de consulta popular. La reforma tributaria causa incertidumbre en los mercados. 4 puntos a debatir en el proyecto de Código Orgánico de la Salud. Muertes continúan en las cárceles del Ecuador. La Superintendencia de Información se extinguirá el próximo 31 de julio tras 6 años de vida. 6:16 en la primera hora. De la mañana con 17 minutos presentan las primeras pruebas en contra de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nota de diario El Universo. Los legisladores Yanine Cruz de Creo, Raúl Tello del BIN y Fabricio Villamar del Movimiento Ahora ratificaron su pedido ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea de destituir y censurar al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, José Tuárez, y 3 consejeros más. Con eso se abrió la etapa de prueba de cargo y de descargo del proceso de juicio político en contra de Tuárez, Rosa Chalá, Victoria de Sintonio y Walter Gómez, acusados de incumplimiento y arrogación de funciones, falta de probidad, haber incumplido la Constitución, Ley de Servicio Público y el Consejo de Participación Ciudadana. En el juicio planteado por Cruz y Teso se presentó como prueba el dictamen de la Corte Constitucional emitido el 7 de mayo de 2019, donde se señala que las competencias extraordinarias del Consejo Transitorio no son aplicables al Consejo Definitivo. Cruz expuso 2 videos del 4 y 10 de julio del Pleno del Consejo de Participación, donde reciben a 3 constitucionalistas, lo que evidenciaría la intencionalidad de echar abajo la Corte Constitucional y la aprobación de la comisión para evaluar a los integrantes de la Corte. En el expediente se agregan los tweets de los 4 consejeros antes de ganar las elecciones, donde se señala que uno de los mayores temas era evaluar lo actuado por el transitorio, lo cual prueba, añadió Cruz, que todo era orquestado desde un inicio para echar abajo a la Corte Constitucional. Teso añadió la resolución del Consejo de Participación del pasado 18 de julio, en la que retiran la moción de estructurar la comisión para revisar el proceso de designación de los jueces de la Corte Constitucional. Fabricio Villamar, mientras tanto, como prueba en el juicio contra Tuárez, presentó un certificado de la Iglesia en el que se afirma que al 4 de julio de 2019 él seguía siendo sacerdote de la provincia Santa Catalina de Siena, orden de predicadores del Ecuador, aunque aclara que se encuentra prohibido de ejercer su ministerio conservando su calidad de religioso, ya que el ministerio sacerdotal únicamente puede ser retirado por la Santa Sede previo al respectivo proceso canónico. 6 de la mañana con 19 minutos. El portal de noticias ecuadorinmediato.com da cuenta que mañana miércoles se presentará propuesta jurídica para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de una consulta popular. El coordinador del Comité de Reinstitucionalización Democrática del Ecuador, Pablo Dávila, informó que este miércoles 24 de julio acudirán a la Corte Constitucional para presentar su pedido de eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de una consulta popular. Según precisó en sus redes sociales, este organismo es fuente de corrupción, por lo que cree que es necesario que desaparezca. Nosotros en esta semana vamos a comparecer ante la Corte Constitucional, específicamente el miércoles a las 11 horas, a presentar nuestra petición para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Pediré el dictamen a la Corte para que nos diga cuál es la vía correcta, comentó Dávila. El objetivo es llegar al Consejo Nacional Electoral para pedir los formularios y empezar a recolección de firmas a través de un recorrido por el país, pidiendo el apoyo de todos los ecuatorianos que estén convencidos de que esta discusión sobre la institucionalización pública es importante, pero además están dispuestos a apoyar la eliminación del Consejo, puntualizó. Dávila mencionó que Julio César Trujillo propuso la eliminación del Consejo con el fin de fortalecer las instituciones, promover el control de actos de corrupción y combatir la impunidad. 6:20 en la primera hora. La mañana con 20 minutos, siguen las muertes en las cárceles, nota de diario La Hora. Ayer en la mañana la cárcel regional
Sierra Centro fue el escenario de un sangriento episodio que acabó con la vida de 2 personas y dejó un herido mientras se desarrollaba el ingreso de las visitas. Rosa, nombre protegido, llegó a las 7:30 de la cárcel regional Cotopaxi. Viajó desde Quito, pues le tocaba visitar a su esposo, quien cumple una condena en la etapa de mediana seguridad. Pasó todos los filtros y solo una puerta le separaba de su cónyuge, cuando le notificaron que debía abandonar el área de visitas por un amotinamiento. Además de Rosa, otros familiares fueron evacuados, pero no se iban de los alrededores del predio, al igual que los funcionarios administrativos del área de educación que laboran en la cárcel, quienes permanecieron hasta cerca del mediodía en las afueras del centro. Una vez que se generaron las alertas de amotinamientos, llegaron a fortalecer la seguridad varias unidades policiales de Riobamba, Ambato y La Tacunga. También ingresaron miembros del cuerpo de bomberos para controlar la quema de colchones que se registraban en las etapas de máxima y mediana seguridad. Los presos de estos 2 pabellones subieron al techo, lo que fue captado por aeropolicial, que hizo patrullajes en los alrededores del centro penitenciario. Cerca de las 10:16, los privados de libertad fueron controlados por la Policía Nacional y al mediodía reportaron que la situación estaba bajo control. A las 10:45 ingresó por primera vez la ambulancia de medicina legal, la que salió cerca de las 12 horas. Después de 45 minutos el carro volvió a ingresar y salió nuevamente con otro cuerpo a las 13:30 en presencia del fiscal de turno y personal de criminalística. Edmundo Moncayo, director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, explicó que 2 presos fallecieron en el amotinamiento y un policía sufrió heridas en la cabeza y en el tórax, por lo que fue trasladado a una casa de salud en Quito con pronóstico reservado. Los fallecidos son Brian Paladines, de 29 años, de la banda de los cubanos, quien cumplía una sentencia de 16 años por asesinato y estaba recluido en la etapa de mediana seguridad. El otro fallecido es Jonathan Rodríguez, de 33, alias Suzuki, perteneciente a los Choneros, quien cumplió una sentencia por tentativa de asesinato en máxima seguridad. Moncayo explicó que en el caso de Rodríguez se encontraba recluido en el área denominada TEDA, donde están recluidas las personas de difícil adaptación. 6:23. Diario El Telégrafo titula: La Supercom se extinguirá el 31 de julio tras 6 años de vida. A la Superintendencia de Información y Comunicación Supercom le quedan pocos días de vida. Su cierre se dispuso hace 6 meses y 3 días de publicadas en el registro oficial las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. En 8 días estará terminado el proceso y esta instancia, creada en junio del 2013 por el gobierno anterior, desaparecerá de la estructura del Estado. A la fecha, las 7 intendencias zonales que operaban a nivel nacional están cerradas, de modo que no existen oficinas en el territorio. Pero en la sede matriz de Quito todavía quedan 48 funcionarios que trabajarán hasta el 31 de julio. Para el 1 de agosto del 2019 la vida jurídica de la Supercom se habrá extinguido, afirmó Juan Bernard Gambarrotti, encargado del proceso de liquidación de este organismo. Destacó que el plan de liquidación tenía 180 días para el cierre de esta dependencia y se ha logrado hacerlo en menor tiempo, es decir, en 20 días menos, pues la fecha de tope era el 20 de agosto. Las 3 etapas del plan: evaluación del personal, cierre de las 7 zonales y traspaso de todos los bienes al Servicio de Gestión Inmobiliaria y Mobiliar se han cumplido. Según dijo el funcionario, solo resta el traspaso del edificio y del equipo de monitoreo al Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, Cordicom. Además, la entrega de algunos expedientes y archivos documentales al Archivo Nacional, lo cual se concretará en el curso de esta semana. Sobre el personal, se ha cumplido el proceso de desvinculación. En la oficina central, la mayoría de puestos de trabajo lucen vacíos. 6:24 en la primera hora. 6:25. La reforma tributaria causa incertidumbre en los mercados. Nota de Diario Expreso. Tranquilidad momentánea casa adentro, pero incertidumbre afuera. Son las declaraciones que hizo el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, la semana pasada respecto a no subir el impuesto al valor agregado en la próxima reforma tributaria. Han generado incertidumbre en los mercados internacionales.
según analistas consultados por Diario Expreso. En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno se comprometió a realizar una reforma tributaria para incrementar la recaudación a un monto equivalente al 1.5% del Producto Interno Bruto, es decir, unos 1.500 millones de dólares. Durante la reunión anual de gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo BID que se realizó en Guayaquil, el segundo mandatario buscó calmar las aguas sobre un posible incremento del IVA. Está ampliamente claro que no se ha hablado de ese tema, dijo Sonny Holzner. Las palabras causaron incertidumbre sobre la reforma tributaria, aseguró Alejandro Arreaza, economista de Barclays para Latinoamérica. La posición que venía teniendo el Ministerio de Finanzas era que todas las opciones estaban abiertas y se analizaban múltiples alternativas, dijo. Tras ese escenario, el especialista se pregunta qué tipo de reforma tributaria habrá. Un incremento del IVA en 2 o 3 puntos sería más transparente, aseguró Arreaza, debido a que permitiría saber con más facilidad cuántos ingresos adicionales tendría el gobierno y eso facilitaría una reducción más rápida del riesgo país. El mercado no lo tomó positivamente, probablemente la subida del IVA era la preferida del mercado, pero pueden haber diferentes opciones que ayuden a alcanzar el objetivo, añadió Arreaza. 6 de la mañana con 26 minutos. Vamos a finalizar el bloque de lectura de noticias nacionales con una nota que publica diario El Comercio. 4 puntos a debatir en el proyecto de Código Orgánico de la Salud. El uso terapéutico del cannabis, el aborto como emergencia obstétrica, la reproducción humana asistida y la integración del Sistema Nacional de la Salud se mantienen como los temas polémicos en el proyecto de Código Orgánico de la Salud, cuyo segundo debate continuará hoy en el Pleno de la Legislatura. El tratamiento del código arrancó en el 2012. Durante ese tiempo se recogió una serie de aportes de especialistas y agrupaciones vinculadas a la salud. Incluso la exministra del ramo impulsó jornadas de diálogo para fortalecer el texto. Para esta segunda discusión, los legisladores tratarán 2 informes. El primer texto es el borrador, que consta de 405 artículos, 22 disposiciones generales, 26 transitorias, 18 reformatorias y 8 derogatorias. Mientras el segundo documento, de minoría, recoge algunas razones por las que no se debería aprobar el articulado. Uno de los problemas es la entidad encargada del Sistema Nacional de Salud, ya que el ministerio, según este documento, sería juez y parte. Para el legislador Ángel Sinmaleza, quien es vicepresidente de la Comisión de Salud, las bancadas aún analizan el texto en el que se han recogido observaciones como eliminar el artículo relacionado con la siembra, producción y comercialización del cannabis o la modificación de términos como cualquier tipo de aborto por aborto en curso. En mayo, dijo Sinmaleza, solicitamos a los legisladores sensibilidad, pero sabemos que el debate se enmarca en el juego político y en prejuicios. 6 de la mañana con 28 minutos en la primera hora. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6:29, contertulio, ¿cómo le va? A ver, contertulio. Faltan 6 para llegar a los 100. Mientras no lleguemos a las 100 vistas, no sigo. Oiga, si ya están escribiendo sus fans, ¿eh? Sí, sí. Los tuyos. Emocionados de oírle a Vela desde la mañana. Oye, mientras en las redes sociales en Ecuador estamos totalmente distraídos por la pelea entre el alcalde de la capital
y alguien que hace periodismo y es influencer, mientras estamos distraídos con las broncas de las élites políticas que quieren bajárselo a como dé lugar a Tuárez y compañía y al Consejo de Participación. Yo ya perdí la cuenta, ya estamos 100. Ah, ya, perfecto, entonces puedo seguir. Ábrame los micrófonos, DJ. Yo ya perdí la cuenta de cuántos muertos tenemos en las cárceles en el Ecuador. Y eso parece que a la clase política de este país le importa un soberano rábano. Están más preocupados de fiscalizar a Tuárez, que no sabemos por qué mismo es que le quieren destituir, a Walter Gómez, a Victoria de Sintonio y a Rosa Chalá. Yo no entiendo ese juicio político de la Asamblea por incumplimiento de funciones cuando se trata de funcionarios que llevan apenas un mes al frente de sus cargos. Pero acá tenemos autoridades que llevan meses, algunos años, al frente del control y el manejo de la seguridad y las cárceles, pero parecen intocables. Claro, están blindadas también por la opinión pública, por periodistas que prefieren ver hacia otro costado y no hablar de todo lo que está sucediendo en las cárceles. ¿Por qué? Porque se trata de personas que son descartables, ¿no? Se trata de antisociales, de delincuentes. Todos los que están ahí probablemente son material descartable para esta gente. Pero son seres humanos los que se están matando. Y se están matando de la forma más espantosa. Y eso es algo que como sociedad veo que no nos conmueve. No. Y a mí te juro que me causa una indignación terrible. Porque Absoluto. ayer vos posteabas una captura de pantalla donde estaban las tendencias de este país. Y ver la pelea del alcalde con un tipo que dice que hace periodismo. Y de ver la bronca de los asambleístas que están vueltos locos, que no saben cómo hacer para deshacerse de Tuárez. A mí realmente me decepciona, ¿no? Mientras hay otras cosas que son muchísimo más de fondo, más delicadas, que nos afectan a diario a nosotros, como por ejemplo la liberalización del precio del combustible, que cada vez fluctúa más, ¿no? Pero veo que no nos importa, o sea, como sociedad creo que ya no tenemos vuelta atrás. Creo que estamos preocupados demasiado de temas absolutamente fatuos, intrascendentes, banales. Sí. Las broncas de redes sociales, ¿no? Suscribo tus palabras. Mira, tú como ayer, al menos ocurrieron, de lo que se conoce, 2 episodios que sí vale la pena comentarlos, vale la pena reflexionarlos. Tú has citado lo que ha ocurrido en la cárcel de Latacunga, en el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga. Las imágenes captadas por los medios televisivos, por algunos dispositivos electrónicos, celulares, en las afueras de la cárcel de Latacunga, que daban cuenta de cómo varios de los privados de libertad se subieron al techo. Se habían amotinado, se subieron al techo. No tengo información sobre las condiciones en las cuales se encontraba en ese momento el centro. ¿Cuántos guías penitenciarios? De esto muy poco se habla, ¿no? ¿Qué está pasando luego de la declaratoria de emergencia? ¿Cómo ha avanzado el proceso para poder impulsar la contratación de guías penitenciarios? Es un proceso que toma su tiempo, porque hay que formar a estas personas para que se encarguen de ser guías penitenciarios. Pero esto tuvimos ayer, confirmado el fallecimiento de 2 privados de libertad a la interna. Hay un caso que me llamó la atención y sé que a uno de los privados de libertad, que había estado en condiciones especiales, fruto de la razón por la cual está preso, un juez de trabajo, y esto fue lo que escuché ayer, un juez de trabajo, me parece que el propio general Edmundo Moncayo fue el que alertó aquello, dispuso que se lo cambie a condiciones de mínima seguridad dentro del propio centro de privación de libertad. Aparentemente el juez de trabajo que conoció este tema no se inteligenció sobre la situación interna del centro y particularmente de este privado de libertad. Y resulta que lo terminan matando ayer en la cárcel de Latacunga. Pero hay otro hecho que también ocurrió y del que muy poco se habla. Hay algunos hechos estos días. El ajusticiamiento ayer, o al menos ayer se conoció, por parte de ciudadanos otavaleños contra 3 venezolanos que habrían estado implicados en el robo a vehículos. En Peguche fue, ¿no? Esto fue en Peguche. Lo recoge Diario El Universo, lo recogió ayer Diario El Universo. 3 hombres de nacionalidad venezolana sospechosos de robar un vehículo la noche del domingo fueron retenidos por otavaleños que los habrían descubierto. Según información preliminar, uno de los sospechosos habría chocado el vehículo robado en un intento de fuga, por lo que el populacho logró capturarlo. Los otros 2 implicados se trasladaban en una motocicleta. Los taxistas de la comunidad iniciaron la persecución a la 1:30 de la mañana de este lunes.
El robo, según el propietario del vehículo, se realizó a mano armada. Durante la mañana de ayer, la comunidad a los 3 sospechosos les vendó los ojos, los ató con cuerdas a un poste de alumbrado público en la plaza central de la comunidad de Peguche. Esto ubicado en Otavalo. Cerca de las 9 de la mañana, el Cabildo desarrolló una asamblea para determinar el castigo indígena a los 3 supuestos ladrones, mientras los retenidos permanecían vendados los ojos y atadas las manos. A las 11 de la mañana culminó la asamblea en la que se determinó el castigo para los 3 sospechosos, que fue el de aplicar el baño ritual de la comunidad, ortigazos y luego los azotes. Como segundo punto de la reunión se determinó que en 3 días los extranjeros deben desalojar la parroquia Miguel Egas Cabezas del cantón Otavalo. Esto ocurrió ayer en Otavalo, un nuevo caso de justicia indígena, si es que se le puede llamar así, justicia indígena. No es el primer caso y con seguridad no será el único. De hecho, está reconocida en la Constitución, ¿no? Sí, pero no tienes de la justicia indígena. No tienes una ley, ¿no? No tienes una ley para aplicar pero esta. Pero está reconocida en la Constitución. Sí, de acuerdo. Y, o sea, digo, hay un tema de fondo y es el hecho de que, claro, como no hay autoridad, como no hay presencia del Estado, como no hay quien controle, entonces creo que la gente ya empieza a aplicar precisamente eso, ¿no? La justicia por mano propia, y eso es lo grave. O sea, en el caso de una comunidad indígena, y casos hubo en la historia, como por ejemplo lo de las brujas de Calhuasic, hace algunos años. 1998 me parece que fue. Ya recoge la historia algunos episodios, por eso es que la justicia indígena está reconocida en la Constitución, pero probablemente eso vaya a desembocar en otros casos, como por ejemplo los de Pozorja, en la costa. Ahí ya no se habló de justicia, ya no se habla de justicia indígena desde luego, sino de gente que hizo justicia por mano propia. Otros episodios similares, recordarás tú uno en Ambato, donde agarraron a un delincuente fuera de un mercado y lo apalearon amarrándolo contra un poste. Bueno, y ese episodio, ¿no? 3 delincuentes o presuntos delincuentes que fueron retenidos por la población en Otavalo. Y tienes también lo del caso del sicariato en Quevedo, donde muere un niño de 10 años que era usado como escudo y termina asesinado también. O sea, este tema de Quevedo fue reportado ayer por la periodista Teresa Menéndez en su cuenta Twitter. 2 casos de sicariato en Quevedo en menos de 24 horas. Un taxista fue asesinado con 4 impactos de bala. Más tarde dispararon y mataron a un niño de 10 años y dejaron herido al sujeto que lo fue a recoger a la escuela. En Quevedo, provincia de Los Ríos. Pero esas cosas no hablamos. ¿Por qué? Porque, claro, la gran prensa está preocupada de Tuares, ¿no? Porque hay que acolitar a las élites políticas al linchamiento en contra del Consejo de Participación. ¿Por qué? Porque ganaron los que no queríamos que ganen, porque ganaron los correístas, y eso finalmente es lo que le importa a la mayoría. Mentira. O sea, si están matando a la gente en las calles, ¿vos crees que la seguridad no es un tema prioritario? Por supuesto que lo es. Pero de eso no se habla. Por supuesto que lo es. ¿Y quiénes son las autoridades que deben dar la cara frente al tema? Oye, ¿hasta cuándo? Ya en serio. O sea, qué complejo esto. Pues que en las cárceles se matan, los presos arriba andando, paseándose por los techos de las cárceles. Es una locura. O sea, el rato menos pensado vas a tener un serio problema. ¿Por qué? Por la falta de control. Y esto resulta tan anecdótico como risible, gracioso, chistoso y ridículo, como que un periodista dijo que lo que está sucediendo en las cárceles es porque están ejerciendo el control. Vamos. O sea, porque hay autoridad, dijo, que se están regulando en las cárceles, de un periodista. Llama la atención que ayer, por ejemplo, justo ayer en la mañana, el general Edmundo Moncayo le había concedido una entrevista, me parece que al canal de televisión Teleamazonas, en el cual había señalado que las cosas en las cárceles estaban retornando a la normalidad y se estaba retomando la calma. Así veo. Esto ocurrió ayer en la mañana. Declaraciones del director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, que es este organismo con un nombre larguísimo, que fue el que sustituyó al Ministerio de Justicia en la competencia de la administración y manejo del sistema penitenciario del país. Justo ayer en la mañana, muy temprano, a las 7 de la mañana, hace esta declaración el general Edmundo Moncayo, y resulta que luego tú tienes el amotinamiento en la cárcel de la Tacunga, con el resultado del cual ya hemos hablado y sobre el que lamentablemente esta sociedad obviamente no se conmueve, y no se conmueve porque se trata de 2 presos, de 2 personas sentenciadas. No tengo claro sobre qué delitos, pero sí evidentemente la información más reciente. Sé que tenían antecedentes, el uno creo que le decían Suzuki. alias Suzuki, ¿no? Sí, alias Suzuki. Vinculado a la banda de los Suzukis, me parece que leí ayer en algún lado.
No, él es de los choneros y el otro es de los cubanos. Que Alias Gillo. Son las dos bandas que están supuestamente peleándose por el control de las cárceles, por la venta de droga dentro de las cárceles. Sí, alias Gillo pertenecía a los cubanos, a la banda de los cubanos. Y alias Suzuki, que aquí justamente nos llegaron a los choneros. Jonathan Rodríguez, 33 años. Ya, exactamente. Más allá de cualquier cosa, evidentemente no podemos dejar de preocuparnos porque como que este tema se ha hecho cotidiano, como que ya no conmueve a la sociedad, como que da lo mismo que se maten en las cárceles, como que ya nos acostumbramos a los videos, a la grabación de videos y luego la circulación a través de las redes sociales de videos en los cuales se ve la forma como se están matando dentro de las cárceles. Y es un tema que debe preocuparnos. Debe preocupar el estado de inseguridad. La semana anterior comentamos pues lo que pasó con un fiscal en Daule, lo que pasó con el defensor público del Cantón El Carmen, provincia de Manabí, lo que pasó con un concejal en la ciudad de Riobamba, lo que pasó con otro privado de libertad en la penitenciaría del Litoral. Es decir, tenemos una serie de hechos sobre los cuales no pasa nada, en el sentido de que la sociedad no reacciona, no se conmueve, le da lo mismo. Pero es chistoso, ¿no? Porque es increíble. Cuando ocurrió lo de Assange, por ejemplo, todo el mundo estaba celebrando que le hayan sacado a Assange de la embajada. Y sin saber siquiera cómo funciona el derecho internacional, ¿no? Simplemente porque me cae mal Assange. Exacto, claro, porque Correa le dio el asilo, entonces había que sacarlo a patada. Hay gente que porque me cae bien Assange o porque me cae mal Assange, pero sin analizar el contexto de carácter internacional sobre ese tema, comentó. Pero ahora estás defendiendo la libertad de expresión, ¿no? Ahorita. Así mismo es esto. Por un tema además comercial. Sí, que lo de Assange había que buscarle una solución, sí. Sí. Que Ecuador se ganó ahí un problema probablemente de forma gratuita, sí. Debate eso. Pero a mí lo que me parece gracioso es que gente que no tiene la menor idea de cómo funciona el derecho internacional se permite comentar cualquier cosa. Lo mismo pasó el último fin de semana cuando se conoció, y esto también es para comentar con Tertulio, la noticia de que finalmente el Reino Unido sí va a extraditar a Julian Assange a Estados Unidos. O sea, está el pedido, ¿no? Mike Pompeo, que es el secretario de Estado, el canciller de los Estados Unidos, dijo que hay la solicitud formal de parte del gobierno que lidera Trump de pedir la extradición de Assange. Y sobre eso, ¿con qué te quedas? Porque claro, aquí tuviste una declaración por parte de las autoridades diplomáticas que aseguraron, incluso mostraron unos documentos que daban cuenta que Assange no iba a ser extraditado a una nación en la cual haya pena de muerte. En Estados Unidos, si bien es cierto, cada estado tiene su lógica, cada uno de los estados de la Unión tiene su lógica, nadie te garantiza que Assange va a ser extraditado a un estado en el cual no haya pena de muerte, porque hay estados en los cuales se sigue manejando la pena de muerte. Estados Unidos tiene, digamos, esa particularidad, es un país en el que en algunos estados se maneja todavía la pena de muerte. Creo que son 7 o 9. Todavía. Creo que uno de esos es California, otro creo que es a Florida. Texas. Ya, entonces, ¿qué valorar eso? Tema complejo realmente. A ver, ¿qué recibo acá? El patrón de los linchamientos pensando mal, dice el colega Andrés Reliche. Buenos días, doctor. El patrón de linchamientos en las cárceles se repite. Uno de los muertos en la penitenciaría de Guayaquil también habría sido trasladado 2 días antes que lo maten. Coincidencia, lo llevaron al mismo pabellón donde estaban los sujetos con los cuales tenía cuentas pendientes. Miren ustedes esto. Ya me pongo a reflexionar para el debate lo que pone Andrés Reliche, colega periodista y amigo, que también nos escucha recurrentemente, para el debate porque hace varias semanas el propio señor presidente de la República hizo un anuncio de 3 medidas concretas vinculadas al sistema de rehabilitación social, y una de esas medidas tenía que ver con algo que, lo comentamos en su momento, nos pareció absolutamente lógico, que no precisaba un anuncio novedoso de modo alguno. Que tú separes a los privados de libertad, que tú no mezcles a las personas acusadas de crimen organizado de asesinato con personas que probablemente están cumpliendo una sentencia o están detenidas por haber robado un celular. O sea, no hay equivalencias. Y por otra parte, si por ejemplo tú tienes a alguien que estuvo vinculado durante su actividad delincuencial a una banda organizada, vamos a suponer los choneros, y resulta que los choneros, según las investigaciones de inteligencia, tienen conflictos o se pelean el liderazgo delincuencial con otra banda, ¿ya? No puedes mezclarlos a los unos con los otros, por obvias razones. O sea, creo que aquí hay que aplicar el sentido común, ¿no? Sí, pero además hay algo, aparte de esas medidas que vemos que no se están cumpliendo, y es el hecho de que está vigente un estado de excepción. Yo te pregunto, ¿ese estado de excepción ha servido para algo?
O sea, con lo que está pasando, ¿no? No ha servido para nada. O sea, y el estado de excepción es más que solo destinar recursos, pero ni lo uno ni lo otro. O sea, yo no veo en realidad... vamos, ayer estuvo aquí con nosotros Salvatore Foti. ¿Qué fue lo que nos dijo Salvatore con Tertulio? Que no hay política pública. En este caso no hay política pública de seguridad. Estamos tan preocupados de Correa que el resto estamos dejando ahí. Estamos totalmente concentrados en un tema, ¿no? Como país y claro, como no hay nadie tampoco que exija, porque son, digamos, pocas voces las que en realidad reclaman este tipo de situaciones. Por eso digo, a los asambleístas ahora imagínate, 3 propuestas de juicio político en contra de Tuárez y los consejeros, 3, y una de esas es de la coalición de Creo y Alianza País, ¿no? Esa fusión del agua y el aceite que quieren enjuiciar a Tuárez. Y sobre el tema de la seguridad, ¿qué está haciendo la Asamblea? ¿Quién habla de política pública en el plano de seguridad? Nadie. Nosotros hemos señalado en varias ocasiones, tú no puedes centrar la seguridad solamente en una medida reactiva. Digamos, la declaratoria del estado de excepción para el sistema penitenciario, que creo yo, luego de 60 días, hay que recordar que hace pocos días se renovó por 30 días adicionales el estado de excepción en el sistema penitenciario. Luego de 60 días, uno podría entender por los hechos, sin pretender ser dueño de la verdad, simplemente ubicándose en el plano del análisis desde afuera, pero de lo que se ve, uno podría entender que se trató de una medida aislada, que no ha tenido acciones complementarias por parte de las autoridades en función de una política pública. Porque la política pública en el sistema penitenciario no solamente puede ser reactiva, debe ser proactiva. Debe aplicarse a nivel del sistema penitenciario, es un tema de carácter social, es un tema de carácter económico, es un tema de carácter legislativo. ¿Hay o no que reformar las leyes? ¿Se está hablando sobre esto? Partiendo de un hecho que yo he sostenido en varias ocasiones, en este país lamentablemente a la gente se le vende la idea de que reformando una ley o aprobando una ley ya es la panacea para la solución de sus problemas, y eso no es así. Incrementando penas. Ya, no es así. O sea, llenando más No es de así. gente las cárceles. Yo pregunto, y hay una idea que varias personas le han planteado en los últimos tiempos, sobre lo cual muy poco se habla. Yo no sé si finalmente se ha aplicado esto. Me encantaría conocerlo, me encantaría conocer ese detalle. Por ejemplo, que muchos de los privados de libertad que son extranjeros, ¿por qué no enviarlos a su país de origen? Yo no sé si esto se está aplicando. Algunos entendidos en la materia asumen de que esta podría ser una medida que va a contribuir a descongestionar las cárceles de la República. Los extranjeros que están detenidos acá cumpliendo sentencia penal condenatoria ejecutoriada, ¿por qué no deportarlos a sus países de origen? Yo no sé si finalmente esto ha ocurrido. No sé si está ocurriendo, no sé si está en el radar de las autoridades, no tengo detalles al respecto, pero sobre esto tampoco se habla. Y tú tienes muy pocas respuestas a nivel oficial, muy pocas declaraciones de la persona encargada del servicio de atención integral a personas privadas de libertad. Lo que está pasando hoy es que, por ejemplo, el anterior director de este organismo probablemente aparecía un poco más en los medios, y quedó claro que al doctor Ernesto Pazmiño la crisis le desbordó, la crisis le superó, no pudo manejar la crisis del sistema penitenciario. Hoy tenemos a una persona que conoce del manejo de la fuerza pública, que es general de policía en servicio pasivo, pero no veo cambios de fondo una vez que tienes una nueva cabeza en ese organismo que es el que se encarga del manejo de las cárceles. No veo cambios de fondo, muy pocas declaraciones públicas. No veo la presentación de un plan integral que implique una política pública para el manejo penitenciario. De esto debatamos como sociedad. No porque se trata de los presos hay que dejarlos allí al abandono. Esto forma parte de una crisis social y de una crisis de seguridad que tenemos en la República, que además no solamente es exclusiva responsabilidad del general Edmundo Moncayo en su condición de director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad. Yo creo que aquí hay una corresponsabilidad de la función ejecutiva y de la función judicial. Claro, pero me parece a mí. El problema es que Moncayo debe seguir lineamientos, una hoja de ruta que esté marcada por el Ejecutivo. Pero eso hay, te pregunto. Más allá del estado de excepción, ¿hay o no hay una política pública en materia de seguridad? Es lo que no sabemos. ¿No? O sea, por ejemplo, se hizo el anuncio de que también van a estar militares en las afueras y no sé quién es cuánto. Y se hace el anuncio y después tuviste declaraciones del ministro de Defensa diciendo que los militares no están
preparados para hacer control en el tema de cárceles. O sea, se hacen anuncios, después se desdicen, entran en pugnas ahí entre un funcionario y otro. O sea, yo tampoco veo claridad. No veo claridad. Y por ejemplo, en el caso de Paz Miño, que pudo haber sido, digamos, como tú bien dices, que se le desbordó la crisis a él, él meses antes ya había hecho advertencias de que la crisis en el sistema carcelario iba a desbordarse. O sea, yo recuerdo claramente una comparecencia en la Comisión de Justicia en la Asamblea Nacional. ¿Tú estuviste ahí, chico? ¿Ah? ¿Tú estuviste ahí, chico? Yo estuve ahí, ya, claro, estuve ahí. Él les hizo la advertencia a los asambleístas de la Comisión de Justicia y más que a ellos, al propio Ejecutivo. O sea, siendo parte del Ejecutivo, él había manifestado que era necesario declarar la emergencia y tomar decisiones porque dijo que las cárceles eran una bomba de tiempo. Y dijo días antes de que empiecen a estallar estas situaciones. Pero finalmente no se hizo nada. O sea, y yo tampoco creo que esto se solucione con funcionarios que den declaraciones de prensa. No. O sea, salir a dar la cara a decir como ayer, ¿no? O sea, murieron 2, el uno de 29, el otro de 33, sí, hay un policía herido. O sea, sale a dar la cara, pero di algo. Y los periodistas tienen el material. Me parece que por ahí no pasa el asunto. Creo que pasa por... temas de fondo. Exactamente, pasa por tener, como decía ayer Salvatore con nosotros aquí, tener un plan de gobierno integral, que hable de educación, que hable de salud, que hable de vivienda, que hable de economía, que hable de seguridad. Pero ahora como tienes a todo el Estado, y cuando digo de todo el Estado, tienes al Ejecutivo, tienes al Legislativo, tienes al Poder Judicial, todos están tratando de perseguir a Correa y a sus panas, entonces ¿dónde quedamos los otros 17 millones de ecuatorianos? Y las necesidades y las urgencias que tenemos. Ay, te juro que me pregunto, ¿será que les importa? No sé. Sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo contigo. Qué complejo. A ver, ¿qué me escribe Ronnie? Hola, doctor. Ronnie Marat Rodríguez. Nos dice, acuérdate que el Código de Seguridad tiene más de un año en la Asamblea. Mira tú, este tema también. Entonces le agrego. Yo decía, Ejecutivo y Judicial, le agrego el Legislativo con este mensaje de Ronnie. El Código de Seguridad tiene más de un año en la Asamblea y está en la Comisión de Soberanía, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Miren ustedes este detalle, que hoy tiene problemas para instalarse. El tema viene desde el periodo anterior. ¿Cuánto hablamos de esto en la Asamblea Nacional? Sobre lo que está pasando con el Código Orgánico de Seguridad. ¿Sabes qué, contertulio? En el tema del Código de Seguridad, lo que se habló o lo que generó polémica en su momento era la creación de ese supuesto cuerpo de seguridad para proteger al presidente de la República. ¿Te acuerdas? Ya lo eliminaron. Ya. Pero ¿te acuerdas que ese era el debate? El debate mediático. El libro 3 del Código de Seguridad. El debate mediático. Ya está eliminado. Ya, eso fue el logro de la Comisión de Relaciones Internacionales de esta Asamblea. ¿Y qué más hablamos? Eliminar el cuerpo de seguridad, que además te acuerdas cuánto de plazo tenía para su creación. Como 10 años. 10 años. O sea, nunca hubo el dichoso cuerpo de seguridad. 10 años había para crear. O sea, es como lo que tiene Trump en Estados Unidos, ¿no? Es el servicio secreto. Ajá, claro, es una cosa parecida. Sí, a lo Clint Eastwood, ¿no? O sea, para que no ocupes policías o militares. Sí, tienes tu propio cuerpo de seguridad. Sí, pero aquí no se lo entendió. Mi punto es, más allá de que haya sido bueno o malo, eso que se creó finalmente, el debate público se circunscribió a eso. ¿Cuál debate público? El que nos pusieron los políticos y los medios. Claro, porque pensaban que Correa se iba a quedar 700,000 años de presidente. El que nos pusieron los políticos y los medios. Eliminaste eso, dejaste de hablar del Código de Seguridad. Resulta que hoy ya no hablas del Código de Seguridad. ¿Cuáles son las herramientas que otorga ese código para poder combatir con eficiencia la inseguridad en la República? Creo que a esta hora la inseguridad no es una percepción, es una realidad. El otro día, por ejemplo, un colega periodista, el querido amigo Clever Aranda, posteó un video de una cámara de seguridad, entiendo yo que era de su domicilio, en el norte de la capital, en donde se ve claramente que habían personas afuera del domicilio que fueron amedrentadas por 2 individuos. Una inseguridad tal, señores, no es percepción, por favor, que se entienda. Y cuando uno genera estas alertas, no es opositor ni enemigo, simplemente maneja o administra la criticidad periodística. Que se entienda eso. Me acaba de enviar @Tipac, nos acaba de enviar, por ejemplo, una publicación de un periódico de la provincia de Sáchila, que da cuenta, dice, un tiro en la cabeza, Elías Pérez fue asesinado por 2 motorizados cuando estaba dentro de su auto en el cantón El Carmen, provincia de Manabí. Oye, a propósito... No es percepción. A propósito de todo este descalabro,
algo que nosotros cuestionamos desde el primer día. O sea, cuando se piensa en función de tratar de desmontar para desprestigiar al antecesor, de pronto se empezaron de un plumazo a suprimir instituciones. O sea, digo, por ejemplo, lo de la Supercom estaba bien, o sea, perfecto, que se haya eliminado una institución además que se creó de la noche a la mañana, sin ningún tipo de diálogo ni consenso, porque fue un exceso y un abuso del correísmo. Creo que se desnaturalizó después. Sí. O sea, nació desnaturalizada porque la metieron de la noche a la mañana. Sí, o sea, nunca se habló de la creación de una superintendencia de comunicación y la metieron a última hora en el debate de la ley de comunicación. Eso estaba bien, pero eliminar el Ministerio de Justicia a propósito de unos mensajes que acabo de recibir, y esto es algo que nosotros lo cuestionamos y lo criticamos desde un primer momento. O sea, cuando se hizo el anuncio de la eliminación del Ministerio de Justicia, no era solo deshacerte de la burocracia, porque bajo el Ministerio de Justicia estaba el control de, por ejemplo, y la capacitación y formación de los guías penitenciarios. Estaba la administración de las casas de acogida para las mujeres que son víctimas de violencia. Entonces, habían temas muy de fondo y muy trascendentales e importantes que se quedaron sin una institución que esté a la cabeza. Eliminaron el Ministerio de Justicia sin ningún tipo de estudio técnico, de análisis ni nada. O sea, era solo, hay que acabar con las cosas que hizo el anterior, pues vamos a ver qué nomás se nos pasa por aquí. Quisieron eliminar la Secretaría de Riesgos, finalmente la convirtieron en un servicio de riesgos. A las 2 semanas del anuncio de la eliminación hubo el terremoto en Cumandá. Y que si no hubieran tenido el sistema de riesgos, no sé qué hubiera sucedido. El mismo ministro de Defensa dijo que las lógicas son distintas y que el Ministerio de Defensa y los militares ya no podían asumir las responsabilidades y la logística y todo el control que tenía en sus manos la Secretaría de Riesgo. O sea, se tomaron decisiones, te pregunto a ti, les pregunto a ustedes, amigos, pensadas. Cuando se eliminó el Ministerio de Justicia, ¿en serio se pensó esa decisión? Yo creo que fue el ojímetro. Pero te estoy diciendo que de un plomazo decidieron eliminar instituciones. Fue el ojímetro. Fue el ojímetro. Mira todo lo que pasa. O sea, desarmaste toda una institucionalidad que probablemente había que reformar o reestructurar así. Probablemente. Yo no voy a discutir eso porque no trabajo en Semplades, no sé. Es más, Semplades ya no existe. Semplades ya no existe. Pero digo, esto debió haber respondido a una planificación. Desapareces el Ministerio de Justicia, ¿a quién le asignas la administración de las cárceles? Antes de la creación del Ministerio de Justicia, el sistema penitenciario respondía al Ministerio de Gobierno en aquella época. Por eso el Ministerio de Gobierno se llamaba Ministerio de Gobierno, Policía, Municipalidades, Rehabilitación Social, Registro Civil y Cultos. Tenía una serie de digamos, aristas, una multiplicidad de funciones, un mismo ministerio, y era correcto que se trate, pues, de retirar esas funciones de ese ministerio. Esa lógica no va a regresar. Sí, ya va a desaparecer el Ministerio del Interior, se va a llamar en las siguientes semanas Ministerio de Gobierno, no va a regresar esa misma lógica, pero para el caso del sistema penitenciario sí te quedas con esa sensación de que se desarmó toda la institucionalidad que había. Si es que había algo que corregir, yo sí creo que la decisión debía ir por ahí, corregir esa distorsión si es que la había, pero no desaparecer la entidad. Y mira tú el grave problema que hoy tienes, más allá de la parte coyuntural, hay una dificultad, y esa dificultad está matizada, por ejemplo, por la ausencia de guías penitenciarios. Los guías penitenciarios, que es un cuerpo especializado para el sistema de rehabilitación social. No es cuestión de poner un policía o poner un militar, porque además a los militares no hay cómo ponerles en el interior de los centros de privación de libertad. Pero no es cuestión de poner solo policías. Tienes que tener toda una política pública asociada a este tema, y de esto pero muy poco se habla. Muy poco se habla. Complejo el tema, realmente complejo. Sí. Créeme que es una sensación de mucha preocupación, una sensación en la cual yo no sé si da cuenta de que no hay respuestas contundentes, concretas. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo, por ejemplo, que sí he sido víctima de la delincuencia en esta ciudad, igual que tú, pero últimamente he tenido como una sensación de inseguridad mucho más
mucho más profunda, más grave. No sé si te ha pasado. Sí. O sea, por ejemplo, después de salir de pelotear en la noche en la Carolina, comerte un shawarma era la cosa más normal de la vida, pero ahora vas y te paras ahí a comer algo y estás con miedo, con temor de que algo te pase. Y ahí tienes, digamos, unos temas conexos que también hay que empezar a tratarlos con muchísimo tino, contacto, porque puede que desemboque en una suerte de animadversión en contra del extranjero también, ¿no? Porque yo he escuchado algunos discursos pues claro, que van por esa línea, o sea, son los venezolanos. Antes eran los colombianos, en algún punto fueron los cubanos, o sea, y empezamos a generar esos discursos xenófobos que creo que como sociedad tampoco nos hacen bien, ¿no? O sea, por ponerte un ejemplo, quienes se están matando en las cárceles son todos ecuatorianos, ¿no? Sí, así es. Ahora, que sí hay inseguridad, que llegó gente que empezó, producto de la necesidad, empezar a hacer de las suyas y que son extranjeros, eso también es innegable, pero esos temas tan delicados hay que empezar a tratarlos con muchísimo tino, ¿no? Hay que hacerlo, con muchísimo tino, con muchísimo tino. De verdad que el país requiere una respuesta contundente por parte de la autoridad, más allá del discurso, más allá del comunicado de prensa, más allá del tuit. Vamos, ¿cuál es la política pública en el plano de seguridad? Y es una crítica absolutamente constructiva que esperamos que se entienda así, como una crítica absolutamente constructiva la que estamos generando. Quieran. ¿Ya? Tómenla como quieran. 7 de la mañana con 1 minuto, gracias por la interacción de nuestra amable audiencia, vamos a la pausa, hemos tenido mucha visualización de nuestros oyentes, gracias por compartir con nosotros, vamos a la pausa, al retornar empezaremos la ronda de entrevistas, ya lo tenemos al doctor Víctor Granda Aguilar en nuestra sala de espera, volvemos aquí en A Primera Hora. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM, la soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Siete de la mañana con 2 minutos, gracias por la sintonía, esto es A Primera Hora a través de la señal de Majestad FM, la soberana del aire. Vamos de inmediato a proveer un diálogo periodístico para conocer detalles del trabajo que va a efectuar el comité que se encargará de la evaluación a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Fueron posesionados la semana anterior los integrantes de ese comité. Entiendo que ese comité está liderado por el exministro de Gobierno, exdiputado de la República y ex candidato presidencial Vladimiro Álvarez Grau, académico vinculado a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Esa no es pontificia. Era pontificia hasta los 70s, y en los 70s un movimiento ahí interno le quitó el carácter de pontificia a esa universidad, a la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. La información que publicaba la semana anterior diario El Universo daba cuenta de los 3 integrantes del comité: Pilar Zacoto, que fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia; Giovanni Sacasari, Vladimiro Álvarez, Juan Carlos Mejía; Roberto Salgado, Rubén Morán, Elena Navarrete, Mariana Yepes, Ramiro García Falconi, Antonio Rodríguez Vicens,
Víctor Granda Aguilar y el doctor Verdugo, que se me va el nombre aquí que no se le lee bien. Teodoro Verdugo, gracias. Doctor Víctor Granda Aguilar está aquí en nuestra mesa de trabajo, integrante del comité. Bienvenido, doctor, qué gusto. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, aquí a la orden. Abogado con una gran experiencia, político, fue diputado varias veces de la República y hoy integra este comité que va a tener ¿qué atribuciones específicas, doctor Granda? Bueno, el comité que ha sido designado por el Consejo de la Judicatura a propuesta de las universidades del país y de las organizaciones sociales y de la Comisión Anticorrupción, en mi caso son ellas las que han propuesto mi nombre, sin duda considerando también las actividades académicas que por más de 40 años he desempeñado tanto en la Universidad Central como actualmente en la Universidad Andina. El objetivo del comité de evaluación es realizar un trabajo técnico que será puesto a consideración del Consejo de la Judicatura para que éste tome la decisión que corresponda respecto de los parámetros cuantitativos y cualitativos que sobre la actividad de los señores jueces y conjueces nosotros realicemos en base de una metodología que ha sido aprobada por el Consejo de la Judicatura a sugerencia también de un comité de expertos. Y también la evaluación no solo se va a limitar a estos aspectos cuantitativos y cualitativos, sino que también revisará como debe ser, de acuerdo con su responsabilidad, desde el punto de vista integral, los aspectos de legalidad, de cumplimiento de normas reglamentarias y de transparencia en la que todo ciudadano, y no se diga un magistrado de la Corte Nacional de Justicia, debe cumplirlos. ¿Se van a analizar y se van a estudiar y calificar las sentencias emitidas, doctor? Bueno, a ver, lo que se van a hacer más que calificar, vamos a examinarlas las sentencias. Se las examinará las sentencias de, digamos, al azar. No es que estarán dirigidas, salvo las que la ciudadanía o grupos organizados planteen al Consejo de la Judicatura. Está abierta en la página web una aplicación para que aquellas personas que han obtenido alguna sentencia controvertida y que quisiera que sea analizada porque no cumplió parámetros legales, de motivación, o estuvo muy fundamentada, o es contradictoria, quisiera que se la analicen. Entonces, de cada uno de los señores jueces se analizarán 3 sentencias por año. Como le digo, escogidas al azar, de casos cerrados que ya se encuentren ejecutoriados, para que no exista la mínima sospecha o duda de que a lo mejor se va a revisar algo. Lo que vamos a ver, pueda modificarse esa sentencia. Exacto, que se pueda modificar. Lo que queremos fundamentalmente es ver la calidad de la sentencia. Si hay una motivación lógica y conforme lo exige la Constitución, y por otro lado que sean sentencias coherentes, ¿no? Algo que no sean contradictorias. Y que además que hayan pasado por todos los filtros que tiene la actividad jurisdiccional, porque hay algo que llama la atención y que siempre cuando se conforman este tipo de comités, doctor, empieza también a generar, no sé, dudas, polémicas, etcétera, ¿no? En el caso suyo específico, ¿usted tiene litigios, tiene casos y causas pendientes en la Corte Nacional de Justicia? Sí, claro, yo creo que no hay abogado, digamos, de los años de ejercicio profesional como los míos, más de 40 años de trabajo profesional y también en la docencia. Y eso, que no tengamos casos, pero justamente yo creo que hay casos que de acuerdo con el reglamento no pueden ser analizados por una persona que esté involucrada en el mismo. Pero digo, si usted forma parte del comité y tiene litigios pendientes en la Corte de Justicia, eso puede hacer que su actuación y la de otros, porque también hay otros abogados y claro, sea totalmente objetiva. Yo creo que, digamos, si es que se trata de evaluar el caso donde uno ha participado, de ninguna manera. Vamos a decir, si me ponen a mí en consideración el caso Maguad, que yo lo he tramitado por más de 20 años y que curiosamente hasta ahora no concluye. Usted no puede evaluar a los jueces que están a cargo de ese caso. Digamos, evidentemente no solamente que no puede, no debe evaluar a esos jueces. No podría participar porque obviamente tengo un punto de vista sobre ese tema, pero eso es un asunto penal.
¿no? Además, cada uno de los miembros del comité de evaluación un poco va a trabajar en lo que es de su mayor especialidad. No es que yo no haya hecho temas penales. ¿Cuál es ¿no? su experticia, por ejemplo? Yo he trabajado en los últimos años, más de 20 años, en temas administrativos, ¿no? O incluso trabajé mucho tiempo en temas laborales. Entonces vamos a Pero examinar. ¿Usted tiene casos administrativos o laborales a nivel de Corte Nacional de Justicia? No tengo en la actualidad casos de esa índole. En otras palabras, ¿no tiene intereses o no tiene conflicto de intereses con casos en este momento específico? Y de la en Corte Nacional? casos o asuntos que tal vez por sorteo lleguen en este caso a mi conocimiento y que por alguna razón yo tuviera alguna vinculación, hubiera estado relacionado con ellos, evidentemente no los voy a tratar. Eso sí está contemplado en el reglamento, que si alguien ha intervenido en algún momento en alguno de los casos cuya sentencia se fuera a analizar, evidentemente no lo podrá tratar, ¿no? Como es lógico, y no lo vamos a hacer, digamos, por convicción personal y por norma reglamentaria, ¿no? Entonces, yo creo que además no se trata de decir, bueno, en este caso porque yo tengo afecto o desafecto con un juez, no, hay que verlo, hay que ver la calidad de las sentencias, se ven también las actuaciones en general de los jueces, eso está en registro informático, ¿no? Y el problema de legalidad o el problema de transparencia, hay informes de organismos como la Contraloría General del Estado que han hecho investigaciones sobre cada uno de los señores jueces. Entonces, no creo yo que en este caso pudiera darse algún conflicto de interés. No digo solo en mi caso, porque evidentemente hay varios abogados hay otros abogados que tal vez litigan mucho más intensamente que lo que yo hago, Ahora, ¿no? Porque yo me he dedicado fundamentalmente en los últimos años a las actividades académicas principalmente. Hemos entrado en estos 2 años últimos a una etapa que alguna gente le ha denominado la de la reinstitucionalización, otros hablan solamente de descorreización. De hecho, el transitorio evaluó autoridades que fueron elegidas durante el periodo anterior por el Consejo de Participación anterior, decidió destituirlas, nombrar nuevas. En la asamblea, esta nueva coalición, como lo ha planteado Luis Pachala de Creo, ha sido para descorreizar la asamblea y las comisiones y tal. Esta comisión y este comité evaluador de la Corte Nacional de Justicia también entra con la consigna de descorreizar la justicia, doctor. Mire, yo creo que el objetivo fundamental que tenemos los que conformamos el comité de evaluación, ya nos hemos reunido, nos hemos organizado, hemos nombrado como coordinador de nuestro comité al doctor Juan Carlos Mejía, que es un joven y talentoso profesional que ejerce también la docencia universitaria aquí en Quito, y nosotros no tenemos una consigna, digamos así, política tan manifiesta como usted señala. Sí, seguro, porque si yo leo los tweets de Ramiro García, ahí sí noto yo un sesgo súper duro, súper fuerte, ¿no? Anticorreísta, total, bueno, y él es parte del comité, pues. Lo que vale señalar es lo siguiente: en la función judicial, lamentablemente, mi estimado amigo, siempre han estado presentes intereses económicos y políticos. No vamos a decir que antes del correísmo la justicia era impoluta y no tenía ninguna relación con los partidos políticos o con intereses económicos. Claro, siempre hemos hablado de la Corte Suprema del 97. Los ministros de la Corte Nacional llegaban hasta reunirse con el presidente Febres Cordero para definir las acciones que van a realizar, especialmente los ministros de las salas penales. Acuérdense que en el año 98 los magistrados de la Corte Suprema incluso eran sujetos de juicio político en el Congreso. ¿Cómo no? Y luego había magistrados que destituían con base en las mayorías y minorías, pues así en el es, Congreso. así era la verdad, y por eso justamente a la Corte Suprema de la Justicia se la sacó de la posibilidad de su enjuiciamiento político, claro, ¿no? Y se creó de 2004 se creó el Consejo de la Judicatura, pero verá, esta también, además de señalar esto, que siempre han habido intereses económicos y políticos, y no podemos tampoco aquí lavarnos las manos o decir que la Corte no tiene intereses económicos y políticos, ¿no? Y que no haya tenido del correísmo,
porque el señor Correa daba instrucciones desde sus sabatinas cómo debían de actuar los jueces, y tuvo a veces la sinvergüencería de sentarse delante de los jueces con todo su equipo de gobierno para presionarles incluso a sentencias a su favor personal, ¿no? Eso debemos recordarlo. Pero desde luego, se revelaron los correos de Gustavo Zalc también, dando disposiciones a los jueces, y de Alexis Mera también. Así es. Yo no digo que el correísmo fue perfecto, pero digo, antes de Correa fue un desastre la justicia, con Correa fue un desastre la justicia. ¿Qué nos va a garantizar de que en adelante no siga siendo el mismo desastre que es ahora? Esa es nuestra preocupación, por lo menos yo creo que de todos los miembros del comité de evaluación, en el sentido de que después de la evaluación deberíamos aspirar a que el proceso de selección, que no está en nuestras manos, sino del propio Consejo de la Judicatura, nos dé magistrados, ¿no es cierto?, independientes, solventes, y por sobre todo honestos. ¿Y quién garantiza que este proceso no será una cacería de brujas, doctor Granda? El hecho de que la metodología que se ha aprobado es una metodología totalmente objetiva, ¿no? En el sentido de que hay que mirar, pues, en las sentencias la calidad de las mismas. Hay que ver si estas son contradictorias. ¿No hay parámetros subjetivos dentro del proceso de ustedes, dentro de la evaluación de ustedes? ¿No hay parámetros subjetivos? En principio no, pero yo no puedo descartar que no existe en un evaluador algún elemento de subjetividad. Algún elemento de subjetividad. Es que ese es el problema, cuando la subjetividad se mete ahí se puede incorporar algún elemento. No podríamos traer, ¿no es cierto?, ángeles para evaluar actividades humanas, ¿no es cierto? Pero en todo caso yo creo que la metodología asegura que no haya esa carga ideológica, porque finalmente, vea, incluso con jueces como los que actualmente se desempeñan, cuando finalmente han tenido que juzgar conductas como las del señor Glass, así hayan sido puestos por el correísmo, ¿qué es lo que les ha tocado hacer? No les ha tocado hacer otra cosa que sentenciarle a un señor. Entonces, digamos, eso también corre para la evaluación. O sea, en una evaluación hay que mirar con objetividad la calidad de las sentencias, así uno no coincida con la orientación de la sentencia. Si una sentencia es motivada, coherente, ¿no?, argumentada, así sostenga algo completamente diferente a lo que cree la persona que la está evaluando, ¿no?, tiene que aceptarla, porque, digamos, uno como profesor, como maestro, tiene que también respetar el punto de vista del estudiante, del joven. En este caso, es que va a ser evaluado. Si piensa algo diferente a lo que piensa el profesor, ¿no es cierto? Si lo hace bien, yo le felicito y le califico con la máxima nota. No se trata de un asunto con estudiantes, aquí se trata de un asunto con gente, con autoridades, con gentes que algunos han tenido una amplia carrera judicial. Se supone que es gente que ganó un concurso, ¿no? Pero se supone, digo. Le pregunto, doctor, muy bien dice usted, se supone que es salvable esta situación, porque antes se hablaba de la politización de la justicia, hoy se habla de la judicialización de la política. ¿Es salvable esta situación o estamos en un camino sin retorno? Bueno, yo pienso que no se puede hacer afirmaciones absolutas, pero yo creo que lo que debemos aspirar los ecuatorianos, porque tal vez es lo mínimo que el ciudadano le pide al Estado. ¿Qué le pide como mínimo el ciudadano al Estado? Seguridad y justicia. Que cuando uno tenga una controversia con otra persona, o cuando tenga que reclamarle algo al Estado, haya un juez independiente que no reciba consignas, y peor, mi querido amigo, dinero para tomar una decisión a favor de una de las partes, o presiones para favorecer en este caso al Estado, perjudicando los derechos del ciudadano. Eso es lo mínimo que aspiramos. O que los banqueros nos pongan jueces. Así es. Que los empresarios nos pongan jueces. O que ellos en definitiva, que el Asismo, que Nebot nos pongan jueces, ¿no? Así es. Yo pienso que ese es el riesgo, y para eso, digamos, hay que buscar los mejores procedimientos. Yo tengo la impresión de lo que veo cómo está actuando el Consejo de la Judicatura. A ellos les corresponde, de acuerdo con la ley, de acuerdo con la Constitución y la ley. O sea, ellos no se han inventado. No es que simplemente están actuando porque así lo exige la opinión pública. Sí lo exige la opinión pública, pero están actuando porque la Constitución y la ley dice que los jueces tienen que ser también evaluados, y que quien dirige los procesos de selección y evaluación es el Consejo de la Judicatura. Si ellos han adoptado, ¿no es cierto?, una decisión como la de conformar
comités de expertos, con catedráticos universitarios o con personas que hayan sugerido las organizaciones de la sociedad civil, veo que quieren ampliar el espectro, porque fácil sería que los 7 vocales o 5 del Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto?, ellos quieran hacer una evaluación global. Es muy difícil por la cantidad de casos y los asuntos administrativos que tienen entre manos. Además, entonces, lo que hace este comité de expertos con una metodología aprobada es analizar con mayor tranquilidad, con mayor detenimiento, los diferentes aspectos de una evaluación integral, y luego ellos tienen que decidir, garantizando siempre los derechos al debido proceso por parte de los evaluados. ¿Es legal? Porque si los evaluados, ¿no es cierto?, tienen algún reparo, pueden en la vía administrativa expresar su desacuerdo ante el propio Consejo, o pueden también recurrir a la vía judicial, porque todo ciudadano podemos también impugnar los actos y las decisiones administrativas en la vía judicial. Y si además quieren llevar este asunto a un tribunal internacional, también lo pueden hacer. Claro, porque hay gente que dice que esto no es ni legal ni constitucional, que no está en ninguna parte de nuestra legislación. Entonces quiere decir, si eso dijera alguien que tal vez no conoce la Constitución y la ley, hasta diría, bueno, respetable lo que dice el señor, pero que eso diga un juez o un ciudadano que haya leído la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial, y peor un magistrado que esté años en la vida de esa institución, no, realmente me sorprendería. Eso demostraría que esa persona no tiene conocimientos básicos. El Código de la Función Judicial sí establece las evaluaciones. ¿Cómo no? Además, el Código Orgánico de la Función Judicial diferencia entre lo que son funcionarios de carrera y los que no son funcionarios de carrera. Los de carrera son los jueces de primer nivel hasta Corte Provincial, y el Código Orgánico de la Función Judicial señala que los jueces de la Corte Nacional no son funcionarios de carrera, porque tienen periodo físico. ¿Son de libre remoción? Fijo, no de libre remoción así, ¿no? Pero pueden ser sujetos a evaluación, cumplen periodos, tienen que ser sometidos a sorteos cada determinado tiempo. Y podrían perder inclusive su cargo si es que se detectan irregularidades. Claro, si hay irregularidades, sí, también si no pasan el proceso de evaluación. Pueden ser sometidos a remoción o a destitución. Vea, tan cierto es lo que yo afirmo, que los propios jueces de la Corte Nacional están planteando supuestamente una reforma para quitarle al Consejo de la Judicatura la atribución de la evaluación. Quieren reformar el Código Orgánico de la Función Judicial, desconociendo que la propia Constitución es la que establece esta potestad del Consejo de la Judicatura de realizar procesos de evaluación. Correcto. Doctor, me queda muy poco tiempo, 2 minutos, le ruego respuesta corta. ¿Cuánto tiempo va a tomar el proceso de evaluación? Bueno, nosotros nos hemos organizado en base de la metodología que ha sido aprobada. De acuerdo con esa metodología, hasta el 15 de septiembre tenemos nosotros que presentar el informe de esta evaluación integral, tanto sobre aspectos cuantitativos, cualitativos, de transparencia, de legalidad. Luego corre un periodo para que los señores evaluados puedan presentar sus objeciones al Consejo de la Judicatura. Obviamente el Consejo tiene que tomar la decisión, porque también algo que se ha dicho, que este es un tribunal ad hoc para sancionar a los ciudadanos. No van a recibir sueldo ni nada por el estilo. Digamos, hay un pago de honorarios, hay algunos que no vamos a firmar los contratos finalmente, eso ya dependerá de cada cual, porque no se puede... Usted al menos no va a firmar ningún contrato. Bueno, digamos, a mí hemos llenado los papeles correspondientes, pero yo he tomado la decisión personal de no firmar ningún contrato. Correcto. Y lo último, doctor, en el informe que ustedes presenten una vez que concluyan su trabajo hasta el 15 de septiembre, nos ha dicho, ustedes podrían recomendar, obviamente con las notas, la calificación cuantitativa, cualitativa en el informe, ustedes podrían recomendar que un juez o una jueza sean o no destituidos. Bueno, digamos, nosotros tenemos que presentarle al Consejo de la Judicatura los resultados de nuestra evaluación. Pero ahí se incorpora una recomendación o no de destitución o de permanencia en el cargo. Eso le corresponde al Consejo de la Judicatura, porque nosotros tenemos que decir, a ver, en el parámetro cuantitativo el señor sobre 20 ha obtenido 15, 18 o los 20 puntos. En el cualitativo, según nuestra opinión, este es el monto que ha obtenido. ¿No? Sobre los temas de legalidad, el señor está involucrado en una observación de la Contraloría, se señala que ha habido un aumento de su patrimonio que no corresponde a sus ingresos.
quien toma la decisión final es el Consejo de la Judicatura, porque de acuerdo con la Constitución y la ley, son ellos los que tienen que decidir. Lo que hace el Comité Evaluador es un trabajo de apoyo a que el Consejo de la Judicatura tome una decisión informada en base del criterio de técnicos, ¿no?, que evidentemente vamos a tratar de hacer el trabajo de la manera más óptima, honrada, correcta, porque yo creo que eso es lo que exige la ciudadanía y nosotros también estamos obligados a hacerle. Más cómodo es no meterse en este tipo de problemas, ¿no? Pero yo creo que la ciudadanía nos exige, ¿no es cierto?, una respuesta, y creo que todos aspiramos a que la función judicial mejore. La postura de Víctor Granda Aguilar, quien integra el comité que evaluará a los jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Doctor, muy gracias amable, por el doctor. tiempo. Gracias. Muy gentil a ustedes por sus preguntas. Gracias al doctor Víctor Granda Aguilar, aquí en la mesa de trabajo de A Primera Hora, 7:24. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Muy bien, 7 de la mañana con 27 minutos. Alertamos a nuestra audiencia. Más adelante estará con nosotros en la mesa de trabajo de A Primera Hora la asambleísta Yanine Cruz, que integra el movimiento Creo, representa a la provincia de Loja y es una de las impulsoras del pedido de juicio político en contra de 4 de los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Antes recibimos en nuestra mesa de trabajo al señor alcalde de la ciudad de Latacunga, capital de la provincia de Cotopaxi, Byron Cárdenas, que ya nos visita acá en la mesa de A Primera Hora a través de Majestad FM. ¿Cómo le va, alcalde? Bienvenido. Bienvenido, señor alcalde. Fabricio Alexis, gracias por la oportunidad, un afectuoso saludo a quienes nos dispensan con su atención. Gracias por la gentileza. A ver, empecemos por tal vez lo más mediático, lo más coyuntural. La semana anterior hubo una decisión adoptada por Quito a través del Patronato Municipal San José, que fue, quiero utilizar bien la palabra, no sé si fue replicada o fue una coincidencia con una decisión que previamente ya había adoptado la Municipalidad de Latacunga respecto de no realizar el concurso de elección de reina de la ciudad de Latacunga. ¿Cómo se dio esta decisión? Hace 2 meses venimos socializando la idea sobre la suspensión o reemplazo del evento elección reina de Latacunga. O sea, no es que lo adoptaron No. de un momento a otro. En esta socialización, obviamente, hemos hecho varios gremios dentro de nuestra ciudad, varios conglomerados de personas que defienden los derechos de las mujeres, varias agrupaciones e instituciones de nuestra ciudad, y obviamente dentro de ello también la Municipalidad de Quito tuvo la gentileza de consultarnos de qué estábamos haciendo sobre esta novedad. Les habíamos compartido que estamos en esto y obviamente hicieron un anuncio, pero bueno, lo nuestro no es una suspensión total, nosotros es un reemplazo de la elección de la reina por una determinación de embajadores sociales. Entonces estamos cambiando realmente, principalmente los estereotipos en base a los cuales se ha estado desarrollando este tipo de certamen. Es decir, ya no se va a calificar la belleza o alguna cosa por el estilo, sino... Efectivamente. ¿Qué va a pasar? Efectivamente. Entonces, primero va a ser un evento inclusivo, en donde vamos a tener también un joven, una mujer y un hombre. Esto va a ser la novedad que tenemos en este tipo de certamen. Se marcarán, obviamente, cosas que se han venido dando históricamente, por ejemplo, una edad de 18 años a 29 años. Luego de esto serán quienes presenten un proyecto social.
Históricamente, cuando se presentaba una candidata a un evento, ¿qué es lo que decíamos? Llega tal persona y sus medidas son 90, 60, 90. Eso era lo que históricamente escuchábamos en otros países donde sea. Pero hoy realmente ¿cómo son estos jóvenes? Su historia de adolescencia, de juventud, ¿cómo va a ser ahora su aporte a su comunidad desde un punto de vista social? Esto quiere decir que jamás vamos a descuidar la labor, por ejemplo, que al último se ha venido dando una fundación, por ejemplo, en Quito sería la Fundación Reinas de Quito, claro, que es una labor social en donde se han podido acercar a determinados sectores de personas vulnerables o los niños en donde ninguna otra institución ha podido llegar. Y obviamente no podemos abandonar esa gestión. Acá, ¿qué es lo que hay? ¿Hay también una fundación o no? Hay una fundación de las reinas, hay el patronato, pero obviamente hay estas instituciones que están velando por el bienestar o la atención a sectores vulnerables. Acá son estos embajadores sociales quienes van a ser los encargados, pero marcándose con diferentes parámetros de juzgamiento. No un juzgamiento en donde una niña deba desfilar en tal traje, o deba estar en una exposición física, o deban ser unas cualidades físicas exclusivamente la que deban marcar ser quien es triunfador. En esto, por ejemplo, vemos que en una gran cantidad de elecciones, un concepto puede dar obviamente a quien ganó el reinado. La señorita que ganó el reinado dice que es una experiencia maravillosa, y así lo ha sido, porque se transforma en una persona de una gestión altamente social. Pero quienes quedaron desde un segundo lugar hasta un tercer, un cuarto, un décimo lugar, su concepto es distinto. Su concepto dicen que realmente fue un robo, fue una estafa, que realmente le engañaron, que le utilizaron. Siempre estos concursos también se prestan para la polémica, ¿no? Exactamente. Entonces, mire, yo le pongo, por ejemplo, le pongo en consideración de los padres. Yo tengo a mi hija. Para mí, mi hija es la más hermosa y sus atributos que tienen son los mejores que Dios le ha dado. Entonces no puede ser que otra persona, desde su punto de vista, desde un juzgamiento, considere que no sirve para reina. Ahora, para escoger digamos, para seleccionar al embajador social o embajadora, ¿van a ser dos, un hombre y una mujer? Así es. ¿O se escoge entre los dos a un embajador? Un hombre y una mujer. Un embajador y una embajadora. Un joven hombre y una joven mujer. ¿Cómo se los va a escoger? ¿Va a haber un evento galante? ¿Alguna cosa en el Coliseo de la Tapunga? No sé cómo lo hacen. Será un proceso de selección, en donde deberán representar a una organización, a un barrio, a un conglomerado, y obviamente desde ahí deberán presentar su proyecto. Esto es un proceso que va a determinar, por ejemplo, hablemos aproximadamente 2 meses o un poco más, en donde se va seleccionando, y luego será un jurado al final quien determine su capacidad también de poder aterrizar ese proyecto, porque como en todo dice, pues una regla se hace a veces una trampa, dice, bueno, he comprado un proyecto, pero aquí lo que vamos a ver también es la capacidad de ejecutar, la capacidad de lo que yo estoy planteando como proyecto, puedo aterrizar en favor de los ancianos, de los niños o de cualquier sector vulnerable. ¿Qué capacidad tengo? Mi generosidad, mi corazón, ¿cómo va a reaccionar y a frente a una realidad en una actividad social? Ahora, hay una cosa que creo yo no debemos dejar de revisarla, de estudiarla, y es el hecho de que dentro de las festividades de nuestras ciudades, de nuestros cantones, de nuestros pueblos, siempre hay eventos, ¿no?, que van, cobrando importancia. Siempre, por ejemplo, uno escucha... Con la elección de la reina, es el inicio de las festividades y cosas por el estilo. Eso también va a cambiar las lógicas, alcalde. Bueno, ¿Cómo se ha discutido, cómo se ha debatido? O sea, hay que buscar otro elemento quizás que sea el que se superponga a que va a dejar de ser el puntapié del inicio de fiestas o cosas por el estilo. No sé si se ha hablado sobre aquello. La palabra es fiesta. Ajá. Celebramos realmente un aniversario de cantonización. Celebramos un aniversario de provincialización, cualquier aniversario lo estamos celebrando, arranca las fiestas con la elección de la reina. Acá podemos arrancar con la selección del embajador. Siempre hay que darle esa tónica de fiesta, porque como alcaldía estamos empeñados en una obra de cemento, pero también es la obra social, también es la fiesta. Claro que sí, es parte de nuestra idiosincrasia y debemos dar esa parte de felicidad a nuestros ciudadanos, y esa es la fiesta, obviamente, pero debemos ir también en una cierta evolución. Esa evolución que es cambiar los estereotipos de ciertos eventos como es la elección de la reina. Debemos darle la alegría también a esto. No debe ser un certamen realmente científico. Debe ser también un certamen acompañado de alegría. Que los jóvenes se involucren. Que sepan que no solamente es un evento de belleza.
que no, sino también que es un evento a través del cual van a involucrarse. ¿Cuánto destinaba el atención al municipio sector de social. Latacunga para el reinado este? Generalmente un presupuesto que han venido gastándose $25,000 por evento. Ajá. Y ahora, y eso lo financia la municipalidad. La municipalidad. Y ahora, alcalde, usted decía, vamos a ver por proyectos, ¿no? Que se elijan estos embajadores. ¿Quién va a financiar esos proyectos? ¿Van a ser con apoyo de la empresa privada, del propio municipio? Vamos en serio. Realmente ya son proyectos en donde va a liderar la señorita que sea designada como embajadora, el joven que sea designado como embajador. Y obviamente ahí también están los financiamientos que sean por parte de la municipalidad, por parte de los ministerios, del MIES, de cualquier otro ministerio, y la empresa privada, que también a veces les he dicho que ninguna empresa o ningún empresario se sienta de éxito si no ha hecho una actividad social. Cuando hay estos eventos, y bien decía el contertulio, las fiestas arrancan por lo general con la elección de la reina. Usted nos ha planteado estas lógicas totalmente distintas, novedosas, en el caso de Latacunga. Cuando, por ejemplo, es el desfile, ya no vamos a tener el desfile de la reina, sino del embajador y de la embajadora. Pues sí. Lo mismo va a pasar en la Mama Negra. Bueno, la Mama Negra es un personaje distinto. Claro, pero digo, ¿ahí también suelen desfilar las reinas o no? No, ahí preside el prioste mayor. Claro. Y ese es el alcalde. Al cual ya vamos a ser cochados. Oye, ¿siguen teniendo dos mamas negras ustedes? Bueno, mira, hay creo que tiene una en septiembre y una en noviembre, ¿no? Hay una en septiembre, hay otra que acabamos la semana anterior, que es en San Buenaventura, en una parroquia. Aproximadamente se hacen unas 10 festividades de la Mama Negra. Es un personaje quien más nos identifica a la ciudad. El de que va a ser este año, el 9 de noviembre, sábado 9 de noviembre, y desde ya invito a toda la ciudadanía que reserven ese día. Tiene que escucharle al contertulio Fabricio, pues, alcalde. Estaremos aquí. Le encanta la fiesta, tiene que leer. Fabricio va a estar así, va a estar como invitado especial en nuestra festividad. Yo las 3 veces que estaba en la Mama Negra, creo que a la media hora ya he perdido, a vos hasta podrían elegirte algún año Mama Negra, no necesitas ni el maquillaje. Tengo algunos amigos que han sido Mamas Negras. Oiga, alcalde, el personaje de la Mama Negra siempre es un hombre. Es un hombre. Nunca ha sido elegido una mujer. No, es un hombre. Eso es históricamente, pues realmente, ese es el tipo de personaje. Por decirlo, o sea, bueno, se designa, son 5 personajes, Rey Moro, son los personajes, digamos, los más carismáticos dentro de la ciudad. Esos son los personajes de la Mama Negra. Aquí tenemos 2 potenciales candidatos a Mamas Negras. El contertulio Fabricio y la carismática. Bueno, Fabricio ya ha estado listo, pero vamos a traer los atuendos, la vestimenta para hacer honor realmente. Oye, se mantiene, pero digamos, el desfile, las lógicas de la Mama Negra se mantienen tal cual. Sí, no hay ninguna variación ahí. No, la verdad es que vamos siempre tratar de organizar un poco más de cualquier inconveniente, digamos, que habíamos tenido años anteriores, irlos corrigiendo y obviamente tratar de convocar a mayor público que pues se descita en nuestra ciudad para que se deleite de esta maravillosa fiesta. Ese, por ejemplo, es probablemente la fiesta que mayor turismo concita en la ciudad de Latacunga. Efectivamente. Pero, corríjame si estoy equivocado, Latacunga no necesariamente es una ciudad en la que la gente se queda. Digamos, va a la Mama Negra y se regresa a Quito, a Ambato o a las ciudades de donde viene. ¿Cómo hacer para potenciar el turismo en la ciudad de Latacunga y que la gente que llega a la Mama Negra se quede por lo menos una noche en Latacunga? Bueno, vamos a tener en este año eventos jueves, viernes, sábado y domingo. Qué bien. Entonces eso los vamos a promocionar, capaz que las personas pueden ir el día viernes, que vamos a tener una noche cultural, y el viernes tenemos el gran desfile de la Mama Negra, y el sábado el desfile de la Mama Negra, y el domingo completaremos con muchas actividades deportivas y sociales y culturales, en donde tenemos concursos de pintura, competencias deportivas. Obviamente eso les va a invitar que al siguiente día de la Mama Negra puedan seguir disfrutando de Latacunga. Su cantón tiene además el parque nacional más visitado, ¿no? Que es el Parque Cotopaxi. Sí. Tiene unos potenciales extraordinarios. Justamente el fin de semana venía conversando con un amigo que es oriundo de Latacunga, que es Cristian Hidalgo, colega periodista, y el centro de Latacunga en horas de la noche es un lugar muy bonito, muy atractivo. Pero hay una situación particular en este momento, alcalde, que me parece a mí, sobre todo por el eco que genera, puede, no sé si pasarle una factura en contra a su ciudad, que es el tema de la cárcel, porque no se habla del Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, se habla siempre de la cárcel de Latacunga. Y no sé si ustedes están manejando ese tema con algún tipo de estrategia para que no le afecte precisamente a su cantón y pueda seguir siendo visitado frecuentemente por la gente, ¿no? Para que siga teniendo flujo turístico importante.
Bueno, el nombre lo pusieron tan largo que Centro de Rehabilitación Especial Centro Norte Sur, aproximadamente a 25 grados. O sea, cualquiera se confunde. Claro. Y más aún todavía las personas, los medios de comunicación, hasta ver como el tiempo es tan corto, hasta decir todo eso no pudo dar la noticia. Y obviamente se resume al centro La Tacunga o algo La Tacunga. Cárcel de La Tacunga. Exactamente. Sí. Entonces, claro que perjudica. Es una factura directa a nosotros, porque de todas formas yo creo que eso nos ha perjudicado un montón. La estrategia nuestra, obviamente, que en los medios estamos solicitando y al Ministerio de Interior y de Justicia estamos tramitando que se cambie inmediatamente el nombre. No queremos que se use más nuestro precioso nombre de La Tacunga para cosas negativas. ¿Y ya se solucionó el problema del agua potable en ese centro de rehabilitación social? Bueno, según el director técnico del centro de rehabilitación, dice que no se necesita, que solamente tiene que hacer un cambio de válvulas. Ya. Así es que esperamos el informe por parte de del ministerio, que son los interesados, hasta que se defina. Si Pero hay una responsabilidad de la municipalidad o no hay. Hay un dictamen de un juez que obliga tanto al ministerio como a la municipalidad a abastecer una cantidad adicional. Para ello hay que hacer una inversión. Hemos requerido del ministerio para esta inversión y el momento de la inversión nos han compartido en forma verbal nada más de que están en el estudio técnico, del cual se determina que realmente no necesitan más cantidad, sino necesitan un cambio de válvulas y una reestructuración de la distribución interna. Oiga, y con esto cierro. ¿Qué porcentaje de latacungueños reciben agua potable? O sea, ¿cuál es la cobertura de agua potable en la ciudad de La Tacunga? Estamos en un 90%. Ya. Sí, o sea, digamos, llegamos, lo que no tenemos es agua potable totalmente. Ya. Entonces, ahora estamos empeñados desde la planta de tratamiento y obviamente darle un proceso adecuado, capaz de que pues tengamos una agua con calidad y que podamos ser para consumo humano. O sea, no es el agua del Cutuchi, ¿no? No sea malo. Por favor, Fabricio. Alcalde, muchas gracias. Fabricio, y agradecerles, Por decirles favor, que obviamente muchas que invitarles, creo que La Tacunga es una potencia turística por las bondades de la naturaleza que Dios nos ha dado, pero principalmente por las personas que habitamos en La Tacunga. Además, Siempre- para llegar a La Tacunga es facilísimo. Siempre ¿no? hacemos una hora desde Quito. Decirles que estamos siempre con los brazos abiertos. La Mama Negra pronto estará para deleitar a la ciudadanía. Y cada uno, el Parque Nacional Cotopaxi, las riberas del Cutuchi, las flores, la gastronomía, La todo chuchucara. eso va a ser. Vamos a reemplazar, somos historia también como La Tacunga, somos los generadores de esta idea de que vamos a reemplazar la elección de la reina por la elección de embajadores sociales, quienes cumplirán con una enorme tarea en beneficio de los sectores que realmente de pronto vulnerables y que han sido olvidados. Excelente, felicitaciones por esa iniciativa, alcalde, muchas gracias por haber venido. Muy interesante, muchas felicitaciones. Gracias. Un abrazo con el Siempre. cariño de siempre, gracias. Gracias al señor alcalde de la ciudad de La Tacunga, capital de la provincia de Cotopaxi, Byron Cárdenas, que ha visitado nuestra mesa de trabajo comentándonos detalles de esta decisión que sin duda marca pues un cambio, realmente un cambio dentro de las lógicas de la elección de la reina en el caso de La Tacunga. Gracias a nuestro invitado, 7 de la mañana, 41 minutos. Fabricio Vela está en A Primera Hora. La familia debita con tu Pacificar Débito, porque todos sus consumos participan por un año gratis de gasolina, seguro médico, Netflix, supermercado y muchos premios más. Pacificar Débito, historias que vivir. Banco del Pacífico. Para más información revisa nuestra página web www.bancodelpacifico.com. Pacificar, Banco del Pacífico. Muy bien, 7 de la mañana con 43 minutos. Gracias por la sintonía. Esto es A Primera Hora a través de Majestad FM. Bueno, ya nos vamos a preparar para la Mama Negra, Veo señor que ya Arturo estás Ruiz. preparado, ¿eh? Totalmente. Ah. Totalmente. ¿Pero sí viste? Tengo una par de malas experiencias en la Mama ¿En Negra. serio? Pero no, digo, ¿ya A viste? la media hora he perdido el ¿Pero conocimiento. ya viste o no viste? Ya vi. Ya vi.
Oye, la última vez a la media hora perdí el conocimiento. En serio. Yo nunca he estado en la Mama Negra, te cuento. Nunca Qué bárbaro. Qué bárbaro. No, pero creo que ha sido mejor no haber estado por ahora. Sí. Ya estaremos más adelante. Sí, ya habrá esa oportunidad. De todas maneras, muy interesante la iniciativa del señor alcalde. Retomemos los temas políticos. Ayer la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional comenzó con la fase de sustanciación propiamente dicha de los pedidos de juicio político en contra de 4 de los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hay 3 pedidos de juicio político: el del asambleísta Fabricio Villamar en contra del presidente José Carlos Tuárez, a quien acusa de falta de probidad notoria. Habla, por ejemplo, de que no podía ejercer el cargo de consejero, peor de presidente, por su condición de religioso. Aduce que, al menos ese es el argumento del asambleísta Villamar, que por su condición de sacerdote hay una prohibición expresa en la ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y 2 pedidos que son similares: el del presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, el asambleísta Raúl Tello, y el de la legisladora Yanine Cruz del Movimiento Creo, contra Tuárez y 3 consejeros, Walter Gómez, Victoria de Sintonio y Rosa Chalá, a propósito de la decisión adoptada por ellos como mayoría del Consejo de Participación Ciudadana de integrar inicialmente una comisión que se encargue de revisar el proceso de selección de los jueces de la Corte Constitucional, tema que ha generado mucha polémica, que generó medidas cautelares, que motivó una decisión polémica también que la analizamos el día de ayer con el consultor André Benavides sobre retirar o eliminar del acta de la semana anterior esta integración de la comisión. En fin, todo ese panorama lo vamos a analizar ahora mismo con Yanine Cruz, que ya está aquí visitando nuestra mesa de trabajo. Legisladora, buenos días. Buenos días, qué gusto poderles acompañar, como siempre, en este medio de comunicación. Gracias por la gentileza. A ver, ¿qué quedó claro luego de la jornada del día de ayer? Desde su punto de vista, ¿qué se puede resaltar de la presentación de las pruebas de cargo por parte de los asambleístas interpelantes, entre ellos usted? Bueno, me parece indispensable señalar que las evidencias presentadas son necesarias para poder analizar cuál sería el informe y por qué se pediría en este caso la censura o el archivo del mismo. En ese sentido, nosotros presentamos en el caso particular todo lo cometido desde el 4 de julio al 10 de julio, son 2 sesiones que realizó el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana, desde el pedir una convocatoria para solicitar la conformación de una comisión para revisar lo actuado por el transitorio para la designación de los jueces de la Corte Constitucional. Hay un video del 4 de julio donde la consejera Victoria de Sintonio claramente señala que se va a pedir los nombramientos de todas las autoridades que fueron decididas por el transitorio. Es decir, cuando hay un dictamen por parte de la Corte Constitucional, claramente se evidencia que no se puede vigilar o auditar o fiscalizar lo actuado por el transitorio, evidentemente porque cuenta con esas responsabilidades extraordinarias de poder evaluar y censar en este caso a autoridades. Hay que recordarle que el Consejo Transitorio auditó aproximadamente a 8 instituciones públicas, se censuró a 27 autoridades de aquel entonces, por lo tanto no se puede cometer esta clase de ilegalidades. Segundo. Ahí le quisiera preguntar algo, legisladora, porque usted dice no se puede fiscalizar al transitorio. Yo sé que mucha gente le tuvo toda la fe del universo al transitorio de Trujillo, pero hay denuncias, como 700 en contra del secretario de ese Consejo de Transición. ¿Qué hacemos con esas denuncias? ¿Las archivamos? ¿No las investigamos? Bueno, no, a ver, una cosa es cada secretario puede tener en el caso particular unas denuncias, obviamente hay que vigilarlas, pero lo actuado por el Consejo Transitorio no se puede echar abajo, simplemente porque el pueblo ecuatoriano fue el 7 de febrero de 2018 a darle toda la potestad, el 4 de febrero. Evidentemente, o sea, goza de soberanía. Es distinto, si usted analiza en la Constitución cuáles son las responsabilidades del Consejo de Transición. No es obviamente pero en ese anexo 3 no estaba el evaluar y designar a una nueva Corte Constitucional. A ver, en ese caso está claramente, cuando se hizo la consulta a la Corte Constitucional, se analiza cuál es el anexo 3 de la pregunta 3. En este caso claramente se da la posibilidad de que se evalúe y se cese a las autoridades. ¿Sí? A las elegidas por el Consejo de Participación anterior, y la Corte no fue elegida
por el Consejo de Participación. Oiga, anterior. tenemos una Corte Constitucional con personas que obviamente representaban a... Respetables, claro, estas respetables desde Sí, luego. creo que eso no está en discusión. Me Pero- parece pero que- el origen- No está en discusión. No, por supuesto. Hay cosas que, por ejemplo, yo critico. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral Transitorio. Son negligentes, por supuesto, que tienen que responder. En ese sentido, nosotros no es que estamos direccionando porque nos caigan mal o porque es un sentimiento político, por revanchismo político, eso queda claro. Aquí tendrán obviamente que responsabilizarse quienes cometieron las ilegalidades, pero el actual Consejo de Participación no puede accionar de esta manera ilegal. Si estamos acostumbrados a ver a funcionarios que cometen ilegalidades, que irrumpen la Constitución, que van sobre la norma, pues obviamente tenemos que pronunciarnos. Aquí hemos entrevistado en esta mesa de trabajo en las últimas 2 semanas a 2 de los 4 consejeros, digamos a 3 de los 4 consejeros, a Rosa Chalá, a Walter Gómez y a Victoria de Cintonio. En el caso de Gómez y de Cintonio, ellos por separado estuvieron en 2 semanas distintas. También entrevistamos a Cruz, ¿ah? Claro, Sí. claro, pero me refería a los de la mayoría, con Claro. excepción del presidente Tuárez. Aquí Pero también por han Cruz, pasado ¿no? Cristian Cruz y María Fernanda Rivadeneira. Que vayan a pensar que solo entrevistamos al clan de Tuárez, ¿no? Ya, Porque- solamente a Tuárez y a Sofía Almeida no los hemos recibido acá. Pero digamos, Gómez y de Cintonio aseguraron en estos micrófonos que ellos saben que no pueden, por ejemplo, echar abajo la designación de la Corte Constitucional y ellos insisten que la intención era conocer cómo se llevó a cabo el proceso de selección de la Corte Constitucional. Ratifican que no tienen capacidad de destitución, que no pueden cesar, que no pueden echar abajo el concurso, pero que querían revisar la parte administrativa. ¿No tiene validez esa aclaración por parte de ellos? A Asambleísta ver, Cruz? claramente los dictámenes de la Corte Constitucional son de obligación inmediata. Y por más que nos guste o no, la Corte es el mayor órgano constitucional que uno tiene que respetar. Así de sencillo. O sea, porque se deja un precedente nefasto en el caso de que cualquier funcionario desobedezca un dictamen. Así de sencillo, o sea, así de sencillo. Y no podían conformar, y no podían argumentar. La consejera de Cintonio, ¿para qué quería todos los nombramientos de las autoridades electas por el transitorio? ¿Para qué? Si sabía que no se puede echar abajo. Pero digo- Y ojo, la intervención de la consejera Rosa Chalá dice, eso no significa que vamos a echar todo abajo. Exacto. Todo. ¿Solo un poco? ¿Cuántos de ellos? A ver, vamos las cosas Pero claras. al final no se tomó una decisión, en el sentido de que, a ver, si bien es cierto, se toma la decisión de integrar a comisión. Y la semana anterior, claro, la semana anterior ocurre algo que es extraño en una lógica legislativa, parlamentaria, reglamentaria, porque se tenía que haber reconsiderado y lo que hace es eliminar la designación del acta anterior. O sea, medio compleja la forma como la semana anterior el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social adoptó, digamos, el respeto a las medidas cautelares emitidas. Sí, medio contradictorio. Pero el hecho de conformar la comisión no implica que finalmente se materialice el desacato de la resolución de la Corte Constitucional, porque, insisto, no se revisaron las decisiones de la Corte, no se revisaron las decisiones del Consejo de Participación Transitorio y no se echó abajo la designación de la Corte Constitucional. Lo que dicen algunos abogados, haciendo un símil, no se materializó el delito. Y lo que se está juzgando, dicen los críticos del juicio político que plantean ustedes, es una intención que finalmente no se materializó. ¿Cuál es su opinión, asambleísta No, Cruz? intención no, se conformó la comisión. Una cosa... Pero no trabajó la A comisión. ver, no, pero hay los votos de la mayoría. Y ojo, Sí, eso ellos está claro. cometen una ilegalidad también cuando mocionan el poder echar abajo lo resuelto el 10 de julio. Si querían echar abajo era reconsiderar la votación. Así de... Pero no lo hicieron. Sí, sí, en Por la lo práctica parlamentaria es por así, lo tenían que haber tanto- reconsiderado, Por de lo acuerdo, tanto, pues. está vigente la resolución del 10 de julio. Hay la votación, hay la mayoría, hay la conformación de la comisión, hay la versión de los propios consejeros. Y si usted analiza desde campaña cuál era la hoja de ruta, evaluar todo lo realizado por el transitorio. Entonces, no podemos nosotros... Pero ¿y por qué no hacerlo, asambleísta? O sea, finalmente el transitorio también estaba integrado por seres humanos, funcionarios públicos de esos sometidos a fiscalización y control político. Podían, por la misma condición, ser personas como nosotros, ser susceptibles de cometer errores. No, por supuesto. Ajá. Nosotros podemos O iniciar pensamos juicios que todo lo que políticos. hizo Trujillo fue perfecto. Para mí es un patriota que dio todo. Y no lo dudo. Patriota que dio como todo, muchos otros ecuatorianos Se también. enfrentó a un sistema de corrupción evidente Ajá. que nunca hicieron absolutamente nada. Pero, A ver, pero usted pero si mismo analizamos reconoce al que la Consejo... elección del Consejo Sí, sí, Electoral hay- Transitorio y hay- el actual, que fue un desastre, es producto del transitorio liderado Por supuesto, Trujillo. pero hay que entender, desbaratar 10 años donde estuvieron orquestados instituciones públicas, donde no respondían a la petición ciudadana, es complicado y también tienen que responsabilizarse.
O sea, no es que nosotros solamente estamos en contra de los 4 consejeros, sino también quienes no observaron la documentación presentada por Tuárez. Aquí la señora Diana Tamaín es tan responsable porque fue parte del transitorio y todo lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral. Eso le va a preguntar, porque claro, de eso también hemos nosotros comentado en esta mesa de trabajo, de que todos los dardos, por ejemplo, en ese que es digamos la génesis del pedido de juicio político de Fabricio Villamar, entiendo que ustedes se han adherido a esa misma tesis, solamente se habla de Tuárez, pero no se habla del Consejo Nacional Electoral de Transición, que tiene una corresponsabilidad al haber calificado esa candidatura. No, yo he sido clara. En esto el informe tiene obviamente que dejar claro desde dónde inicia esta negligencia. Cuando la señora Diana Tamaín fue a la Comisión de Participación Ciudadana, fue terrible, no dijo nada, no dijo absolutamente nada. O sea, se olvidó el compromiso al frente del Consejo Nacional Electoral. Entonces, ellos tienen que obviamente ser llamados también ¿A frente político? No, a ver, tienen primero que llegar a la comisión a justificar cómo es que no revisaron la documentación. Bueno, ella dijo que se había conformado una comisión para verificar los documentos y tal. O sea, terminó echándole la pelotita a otras personas. No, ella tiene que ser responsable. Ella es la presidenta del tribunal. Ahora, yo le pregunto a usted, este Consejo Electoral, que fue elegido por el transitorio, que además es inconstitucional, porque la Constitución dice que no pueden estar representados los partidos políticos en el Consejo Nacional Electoral, sino que tiene que ser un organismo ciudadano. Tiene representantes de partidos políticos. ¿Se les podrá fiscalizar cuando Pita pertenece a Creo, Cabrera al PCC, a Tamaín a Pachacuti, Gacero a Alianza País, y el señor Verde Soto vinculado con partidos como la Izquierda Democrática? Ahí puede haber voluntad política para fiscalizar los delitos. Claro que sí. Yo he sido muy crítica del Consejo Nacional Electoral, más allá de que venga una representación de una organización partidista que me parece en lo personal que es atentatorio contra la democracia. No ha cambiado nada de lo que hemos criticado durante 10 años. Se sigue cometiendo lo mismo. O sea, queremos buscar la independencia del Consejo Nacional Electoral. Y estamos con las mismas prácticas. No ha pasado absolutamente nada. ¿Usted está consciente que este Consejo Electoral no debía conformarse así con delegados de organizaciones políticas? A ver, eso es mandatorio que se puede conformar los vigilantes de organizaciones políticas al frente del Consejo Nacional Electoral. ¿Es justo o no es justo? No es justo. Porque realmente no va a haber la imparcialidad que se necesita. Entonces usted porque no va a ser objetiva. Usted está aceptando que el transitorio de Trujillo cometió un error. A ver, el Consejo Nacional Electoral de Trujillo, el hecho de que dé paso, por ejemplo, a la hoja de ruta para calificar las hojas de Tuárez para ser candidato, por supuesto que sí, es negligente, yo en eso sí tengo que reconocer, pero como Julio César Trujillo, yo le hago un análisis de todas las denuncias que presentaron. Si hubiese ese Consejo actual de Participación Ciudadana, seguir impulsando, por ejemplo, las denuncias de fiscalización, era que pida ya la Fiscalía una respuesta de todo lo presentado, más de las 300 quejas en contra de ciudadanos, en contra de los operadores de justicia. Pero ¿qué llegaron a hacer? A convertir el Consejo de Participación Ciudadana en un show, realmente en votar dardos a la Asamblea Nacional, en no responder a la Asamblea Nacional. Y la Asamblea a su vez responde los dardos también, ¿no? Porque hay 3 procesos de fiscalización en contra de Tuárez y de los consejeros. Y es que yo no me puedo quedar de los brazos cruzados, no porque cometió una pequeña ilegalidad, es que la Asamblea no pueda responder. Lo que pasa es que hemos perdido, yo creo que la capacidad de asombro. Estamos acostumbrados a ver tanta negligencia por parte de instituciones públicas y de funcionarios que no está bien cometerle el juicio político, no, hay que ser responsables en eso. Si queremos volver una mirada a las instituciones públicas, tenemos que obviamente sanear a estas instituciones. ¿Y cómo lo hacemos? Sancionando a funcionarios que no responden. Yo le voy a plantear una duda. Es complicado, por ejemplo, en este gobierno también he visto personas que no responden. ¿Como quiénes, por ejemplo? Richard Martínez, en el tema del juicio por ejemplo, de los jubilados. Claro, se tiene que iniciar, ya se está hablando. ¿no? Me parece que en ese sentido nosotros no es que estamos justificando el gobierno, hemos criticado a todos los gobiernos, pero uno tiene que ser claro frente a la negligencia. Se llega a firmar un acuerdo con el Ministerio de Trabajo, la Asamblea Nacional, la Comisión, y no pasa absolutamente nada. Eso quiere decir que claramente no está a la altura de lo que quieren los ecuatorianos. Yo le quería plantear precisamente una duda con respecto a eso que nosotros veníamos discutiéndola al inicio de este noticiero legisladora, y es el hecho de que, claro, hoy vemos que hay una pugna entre instituciones, la Asamblea y el Consejo de Participación, y vemos que hay otros temas que son igualmente importantes, pero que no son tan urgentes para la clase política. Lo que está sucediendo en las cárceles nos ha llamado mucho la atención, pero no hay un solo intento, más allá de llamar a la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad a funcionarios como para llevar adelante un juicio político, ¿no? O sea, creo que más malo es lo que han hecho las autoridades, o lo que no han hecho las autoridades en el sistema carcelario, que lo que ha hecho este señor Tuárez al frente del Consejo de Participación en un mes.
O sea, lo de la cárcel realmente es algo. ¿Cuántas muertes vamos ya? Yo ya preocupante. perdí la cuenta. Pero le digo una cosa, eso no es así nomás. Ajá. Hay un plan orquestado que es evidente. ¿De Y eso quién? tendremos que investigar. Yo quiero que ojalá puedan ver un documental de un diputado de Brasil, en donde era la misma lógica. Se mataba la gente internamente para tratar de desestabilizar, ojo, a una cartera de seguridad. Ojo con eso. Se tiene que investigar. ¿Cómo es que de la noche a la mañana empieza a pasar esto en las cárceles? Y es complicado, porque pueden amenazar o a la familia de los que están afuera como a los que están adentro. Pero Son se supone mafias. que para eso declararon el estado de excepción. Pero es que ¿no? se tiene que responder, y si no se responde es obviamente porque no hay el compromiso. Pero ¿sabe lo que va a pasar? Yo hablaba con la ministra del Interior, le decía, enfrentarse realmente a esta crisis no es así nomás. O sea, hay que tener obviamente la cooperación internacional, porque son bandas estructuradas en todas las cárceles. Cooperación internacional, o sea que deberíamos pedir. No, a ver, yo no ¿Qué? veo que exista la capacidad por obviamente la Policía Nacional, que hayan tomado la decisión, por ejemplo, de que ingresen a las cárceles. Ajá. ¿Quiénes cogen a los ladrones? Son los policías. Los policías. Y ellos no es que se olviden fácilmente de quién le coge Claro, al por eso, ladrón. por eso estaban los guías penitenciarios, pero eliminaron el exacto. Ministerio de Justicia. Lamentablemente, y aquí Esa fue todo una decisión recayó, errada. es que fue en ese afán de poder, yo creo que buscar un poco de salidas a tanta crisis en las carteras que se comete esta clase de desatinos, creo yo. No, mire, la respuesta frente a todo lo que está pasando en el país obviamente nos lleva a tomar decisiones que evidenciamos que esto está pues orquestado lamentablemente a veces por una presión política. O sea, es evidente que el poder caminar hacia una nueva sociedad, a una sociedad donde puedan criticar a las autoridades y donde se pueda sancionar a cualquier funcionario, sea o no sea de la línea, es complicado. Yo considero que está pasando algo más que esta crisis penitenciaria. Hay alguien que está atrás. Yo creo que está orquestado. Porque no puede ser. ¿Cree que la política está metida detrás de esto? Estoy convencida de eso. Convencida que llegaron con tanto poder después de 10 años que pueden estar manejando, con tal de acabar este gobierno, que este gobierno está por los suelos en confianza de los ciudadanos. ¿Y por qué pactan con él? ¿Quién ha pactado? Creo, ¿no? ¿No es ¿Cuándo? parte de la coalición legislativa? Legislativa es una cosa. Ajá. Pero Pactar con el País, gobierno es otra. Ojo con eso. Pero Yo he con sido Alianza crítica, País. por ejemplo, de varios ministros. Y eso Sí, a usted significaría- le reconozco que ha mantenido una línea totalmente crítica. A ver, Pero el su hecho de, por bloque- ejemplo, nosotros estamos tomando decisiones. Eliminar, por ejemplo, el impuesto verde. Es algo positivo. El tema del acuerdo con los propios jubilados, que hoy estamos criticándole al ministro Martínez, es positivo. El hecho de poder, obviamente, llegar a acuerdos para tener una clara agenda de temas legislativos es oportuno. Eso no significa que estemos a favor del gobierno, ojo. Entonces yo creo que en ese sentido hay que saber separar el pacto que tratan de llamar con el gobierno, que no estamos, y los acuerdos internamente en la Asamblea. Y ojo, hay actitudes que a mí sí me molestan de ciertos legisladores, porque no es realmente, lamentablemente, el momento de sacar esos resentimientos. ¿Qué tipo de Queremos, actitudes, por ejemplo? el tratar de blindar, obviamente, la mala administración. En el pasado, por ejemplo, no podían dar pasos a juicios políticos y hoy ellos sí quieren. Deberíamos dejar, ya pasó el gobierno de Correa. Si hay responsabilidad, se debería, obviamente, los asambleístas, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana, más dar ese salto y poder fiscalizar a los propios y extraños. O sea, evidentemente la crisis que estamos atravesando es porque predomina, obviamente, el cálculo y el interés político que los intereses de los ciudadanos. Estamos en un momento complicado, no hay dinero. Estamos en crisis, no hay... Esos son los temas de fondo, asambleísta Cruz. Claro que sí. Y mire, yo le digo, por ejemplo, en el tema de la provincia de Loja, nuestros maiceros salieron a una marcha. Más de 6,000 a la capital provincial. Estuvieron en Loja, estuvieron más de 200. Porque no hay plata por parte del Ministerio de Agricultura y se sigue, obviamente, lastimando el sector más importante, que es la agricultura. ¿Cómo usted puede mover ese dinamismo económico cuando no hay el aporte? Entonces, Se le son recortó temas... el 50% del presupuesto para el Festival de Artes Vivas, ¿no? Claro, Eso también. hay un informe de Contraloría, en eso se tiene que ser muy cuidadoso. ¿Cómo manejó el Ministerio los fondos en el último festival? Eso me parece que es indispensable y claro, en este caso nosotros nos sumamos a la petición de las asambleístarias de que se tiene obviamente que dar una mirada, pero no solamente el tema es del presupuesto para artes vivas, se necesita también para el tema de agricultura. Nos eliminaron las preasignaciones en el año 2008, lo que nos den más de 40 millones para riego en el sector fronterizo. Lo de Predesur me parece. Sí, entonces no es que se ha trabajado con la misma
responsabilidad en otras provincias. Así Correcto. que en ese sentido tenemos nosotros que seguir caminando. En 30 segundos, porque se me terminó el tiempo y estoy pasado. Pregunta directa, porque claro, hay la sensación de que hay un interés de la clase política de censurar y destituir a los 4 consejeros por su orientación política y promover una nueva mayoría al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Es eso lo que se busca al final del día? No. Es decir, principalizar a los suplentes, porque claro, uno revisando la lista de los suplentes, uno se da cuenta que obviamente si censuran y destituyen a los 4, a Tuárez, a Gómez, a Desintonio y a Chela, va a haber una nueva configuración. ¿Es eso lo que se busca? En 30 segundos. A por ver, favor. lo que se busca es eliminar realmente este Consejo de Participación Ciudadana, porque es peligroso para cualquier gobierno que pueda venir. Hemos visto lo que ha pasado en los 10 años, estamos viendo los 2 años en donde hay esa fuerza de poderes. El que un Consejo de Participación ponga autoridades de control es realmente delicado. En ese sentido, decirle que nuestro enemigo no es Tuárez, no es Chalá, no es Gómez, no es Desintonio, es la negligencia de ellos, el cruzar esa línea de la ilegalidad. Eso es obviamente lo que nosotros estamos combatiendo. Y si llegan obviamente los alternos a querer cometer las mismas ilegalidades, se tiene que sancionar. Y no solamente con una mira de fiscalizar el Consejo de Participación, que ha sido atentatorio para la institución de nuestro país, sino también para cualquier funcionario que no pueda responder. Correcto. Y hemos dado casos. Correcto, asambleísta Cruz, gracias Muy por el amable, tiempo. legisladora, Muy amable. gracias. Yanine Cruz, asambleísta del Movimiento Creo, una de las impulsoras del juicio político a 4 de los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No hay tiempo para más, 19 horas con 30 minutos. Hoy juega Liga de Quito frente al Olimpia en el estadio de Ponciano. Ya veo aquí a algunos liguistas nerviosísimos. Yo estoy asustado. Por el partido del merengue el día de hoy. Abrazos para todos, siguen en sintonía de Majestad FM con nosotros y a primera hora, Dios mediante, será hasta mañana. Un fuerte abrazo, nos encontramos mañana a 6 en punto.